O sea, era como teníamos un, ¿cómo se llama esto? Un privado. Okay. Y luego de improviso venía una persona que te iba a dar una charla a los empleados, no me acuerdo qué, y se retrasó, no llegaba por cola, no me acuerdo qué era lo que pasaba. Y nos piden como que, mira, pueden hacer algo. Y yo me acuerdo que ya como que todos estaban cambiados y la única que quedaba en vestuario era yo. Y dije, bueno, déjame hacer algo, ¿no? Y salí y empecé a hablar con la gente en el auditorio. ¿Y tú qué haces? Y tú no sé qué. Y empecé a hacer remates, que en ese momento yo no sabía qué era lo que estaba haciendo, ¿no? Y Rubén Morales me vio y me dijo, tú lo que acabas de hacer es una locura. O sea, tú tienes que hacer stand-up. Y yo le dije, ¿what? ¿Qué es el stand-up? ¿Qué día cumples tú, Osvaldo? 18 de mayo. Soy esa persona. Tú eres de los que... Ah, claro, Tauro, típico Tauro. Mamá, que ahora nací. Ajá. Aléjate de esa niña. Total. Yo soy esa persona. Sí soy. ¿Y por qué? ¿Qué pensabas que... Si tuvieses que adivinar qué signo soy? No, porque me llamó la atención lo de que te encanta la estructura pero no seguirla. Sí. Ajá, entonces es propio de... Ah, ¿te imaginas? No, tampoco. Típico Sagitario. No, yo soy cero... ¿Eres Sagitario? O sea, cero de adivinar esta vaina de que, ay, es tal signo. No, soy así. Pero sí me he dado cuenta que la astrología te da como unos estereotipos, como unas vainas que tú dices, esto tiene un poquito de sentido. O sea... Como cuando te dicen, no, es que eres así porque eres Asperger, no sé. Entonces tú dices, me calmo, ¿sabes? ¿Cuáles son las tuyas? ¿Cuáles son tus...? Yo soy Géminis y en mi cabeza era como una locura que yo todo es extremo. O sea, no tengo grises. O sea, me cuestan mucho los grises. O sea, es como o amo o odio, pero no puedo estar como, bueno, a ti sí te acepto porque... No, o sea yo soy Géminis entonces, pero no soy. Pero sí, es que en verdad eres muchas cosas y esa es una de las vainas que aprendí. O sea, que no eres el signo donde naciste, sino toda la carta astral y es extenso. A mí me cuesta creer eso, pero quiero creer. No, yo no creo, sino que me sirve. Es decir, yo no creo que todas las personas Géminis sean iguales, pero creo, sí creo que en estos patrones de la astrología que te dice que los geminianos son y si tú tienes ciertos lugares en tu carta astral donde tienes Géminis, vas a tener como estas cosas y dices, bueno, esto puede ser una habilidad o ya sé cómo manejar esto. Mejor saber y poder hacer algo al respecto. Por supuesto, o sea, si te dicen, por ejemplo, dentro de tu carta astral, tú tienes un signo de aire. Los signos de aire son muy buenos comunicando y lo tienes y te has dado cuenta que si te gusta el tema de comunicar, dices, bueno, déjame explotarlo porque... Claro. Pues a lo mejor puede ir por ahí, pues, pero no es que creo cegada de que, bueno, chamo, se acabó. Sí, yo o sea, de que... a lo que iba a decir, que era que no es que no creo, pero me cuesta creerlo. Pero por otro lado, mucha gente dice que los tauros son tercos y es una característica que yo definitivamente tengo. Entonces digo, bueno, hay un punto, pues, no sé si sea verdad, pero ahí será coincidencia o no, pero sí, soy terco. Son muy tercos y son muy... determinados, o sea, es como voy a hacer eso y contra quien sea. O sea, es como... Eso fue lo que dije cuando arrancó Chiste Interno, y que voy a entrevistar a nadie. Y el que se me mete por medio... No, pues mira, no, ni el agua pudo. O sea, ¿qué estoy? Lo logramos. La inundación de Miami no frenó esto. A los que escuchan este episodio cuando salga o vean, sobrevivimos a una gran tormenta en Miami que causó estragos. Fue intenso. Esto es una nueva serie que se llama Horóscopo Interno. Horóscopo Interno. y nada, un momento me asusté por el estudio, mi casa se medio inundó, estuvo complicado. Bueno, y tú llegaste ayer de México básicamente a este charco gigante. Total, y manejé, o sea, era como, yo en México no tengo carro, entonces aquí manejar es como, ay, qué divino, extraño manejar porque extraño manejar. y decía, bueno, sí, pero esta prueba de oro de estar pasando por un agua que me llega aquí a la puerta del carro, está complicado. Vi varios carros ayer flotando ahí, abandonados en la mitad de un charco, estuvo rudo. No, sí estuvo pero bueno, qué alegría que lo logramos y que estás aquí. Gracias. Vamos a oficializarlo. Bienvenida, Nadia. La Nadia María. Explícame eso, ¿es la Nadia o es Nadia?
comenzó siendo la Nadia por un tema de user. Ok, O es sea, que ya nadie estaba tomado. correcto. O sea, Twitter, yo tenía o sea, mi usuario de Twitter era igual a mi primer email, que era NMMP, que eran mis iniciales. Y yo en esa época ni soñaba en pertenecer al mundo artístico. Y yo me puse NMMP de user en Twitter. Y cuando empecé a hacer cosas, dije, la gente no está entendiendo esto y Sí, esto sí, está... En mi mucho primera, código. de hecho, fue después de mi primera entrevista en la radio, que dijeron, ¿cuál es tu Twitter? Y yo, NMMP. Y fue como, no, esto es horrible. Por algo los artistas se cambian el nombre. Y entonces, nada, me puse Nadia María no estaba y me puse la Nadia María. Ok. Y la gente me empezó a decir la Nadia. ¿Qué dice la Nadia? ¿Cómo está la Nadia? No sé. Y yo dije, bueno, ya no me puedo quitar esto. Ok, entonces culpamos a Twitter de Sí, Nadia Twitter. María. Perfecto. Ahora, Nadia María es siempre pegado porque fluye. Es como que hay que Fluye. decirlo. No puedo decir solo Nadia. No, es Nadia María. ¿Siempre ha sido así? Siempre ha sido así, es mi nombre. Ok. De hecho, lo eligió mi papá. Ok. Había un acuerdo entre mi mamá y mi papá. Si yo nacía hombre, me iba a llamar Pedro Luis. Ok. Y elegido por mi mamá. Y si nacía mujer, era Nadia María, elegido por mi papá, porque mi mamá se llama María Auxiliadora. Ok. Y Nadia le pintó. O sea, fue como, perfecto. Sí, fluye. Me Combina, gusta. dijo. Combina. Ajá. Es bonito, Sí, es bonito. Yo lo odiaba. Mejor de que niña. Pedro Luis. Yo Lo creo que odiabas. te queda mejor que Pedro Sí, Luis. no, sin duda alguna. Sí, Pedro Luis se llama la divasa. Sí. Entonces, sí, totalmente. Yo siempre digo como que, ay, mira, si hubiese sido hombre, hubiese sido la divasa. Pero sí, Nadia María Pay, y yo lo odiaba. Yo de niña decía que me llamaba Verónica. Loca. Mierda. Claro, conozco gente que dice, llámame por mi segundo nombre. Eso que sería María, que está Ajá. bien, pues. Pero yo odiaba que nadie te dice, o sea, María solo es muy raro. es muy raro, es la Virgen y ya. Exacto. O sea, María la Virgen. Y yo era como, no me llamen por el segundo nombre en el colegio. A mí me gustaba Nadia, pero me hacían mucho bullying con nadie. Ay, no dije, o sea, ¿cómo te llamas Nadia? No sé Claro. qué. Y era como, ay, qué O fastidio. sea, los niños son los peores. Sí. Vamos a estar claros. O sea, de todas las edades, Los niños son- yo les tengo los peores. pánico. Yo les tengo pánico. O sea, yo no me sé También. relacionar con niños porque me da miedo lo que me puedan decir. Sí, son los más... sí, un Total. comediante más adulto trata de pulir el humor, pero el niño no. Él El niño va a la jamás. yugular. El niño jamás. Sí. Mira, yo tengo una anécdota con un primito chiquito que un día estábamos, o sea, había como una prima grande que estaba embarazada y él estaba ahí rondando por ahí, ¿no? Y de repente me ve a mí y estaban hablando como del embarazo de mi prima y tal y no sé qué. Y se voltea y me dice, ¿y tú también tienes un bebé allá adentro? Coño su madre. Y yo, ¿y qué? Te odio, maldito primo. O sea, era como, o sea, ¿cómo tú me vas a preguntar esta vaina? Y yo, que no, lo mío no es un bebé. Ah, ok, no, solo quería saber. O sea, Sí, fue una curiosidad muy Preguntando. genuina, pero Sí, a era- veces viene hasta de la ingenuidad y tal, pero 100%. es así una puñalada. Ajá, siempre. Eso fue una puñalada para mí que yo dije, Dios mío, santo. No, mi amor, no tengo un bebé adentro. Por dentro. No sé qué me dolió más, si ese o el de una vez en Buenos Aires me dieron la silla en el metro. Y yo me senté y yo decía, qué raro, o sea, qué amable, ¿no? Y de repente veo que estábamos como en la zona de embarazadas y claro, la persona estaba sentada, me vio, me dio la silla y yo... Ahora, Humillación ¿seguiste la eterna. corriente o le dijiste, no, déjame aclarar que no? Se agarró. No, ¿Sabes qué? obviamente seguí Vámonos, la estoy corriente. Yo embarazada. venía de caminar todo Buenos Aires. Fue como, ay, Dios mío, me paré como embarazada y todo. Hice como, Perfecto. Claro, yo Ay, tenía que coño, seguir la hasta el madre. final. O sea, me daba mucha vergüenza haberme sentado ahí después. O sea, ya humillada hasta el último momento. Mira, Nadia, Ajá. para enderezar esta conversa, Perdón, ajá, ¿qué estás disculpa. haciendo en Miami? ¿Qué te trae esta hermosa y mojada ciudad? Vine a hacer show. Ok. Ajá, vine a hacer show literal. Tenía como un año que no me presentaba. Ok. Y tengo un año en México haciendo esta residencia de chiste interno, iba a decirte casi chiste. Y dije, bueno, la voy a sacar a Miami, que me la han pedido un montón. O sea, básicamente yo hice casi chistes para armar una rutina nueva, porque tengo mucho tiempo sin escribir y tenía mucho tiempo sin hacer show, desde Check, que fue el último que hice, que monté en YouTube y todo esto. Entonces, nada, la gente es como, ¿cuándo vienes a Miami? No sé qué. Y dije, bueno, voy a hacerlo porque para mí Miami es
Mi ciudad. Yo nací para estar en Miami. Yo la amo. Sí. Y amo el público de Miami. Y siempre ha sido como muy reconfortante. Entonces dije, bueno, vamos a sacar por primera vez Casi Chistes y nada. Y cuéntame de Casi Chistes, explícame cuál es el O sea, concepto Casi Chistes es básicamente, o sea, yo necesitaba probar chistes largos, o sea, rutinas, o sea, beats más largos. Y dije, ay, voy a hacer un show que sirva para esto y para también como irme metiendo en el mundo de la comedia mexicana en el cual estoy cero metida, ¿no? Ok. Entonces dije, bueno, lo voy a hacer con un invitado y le meto un pelín de impro de stand-up, no impro de la que yo vengo haciendo así antes de improviso, sino impro de stand-up. O sea, el público pone premisas y Ok. tú en base a esa premisa haces un chiste, 2 chistes, 3 chistes. Ok. Al final, junto con el invitado que tengo. Y eso lo estoy presentando una vez al mes en México y me estoy intercambiando, o sea, intercambio así entre comediantes venezolanos o comediantes mexicanos. Ok. Y o sea, básicamente. Entonces no es siempre lo mismo. O sea, hay Nunca algo- es lo mismo. De hecho, yo Qué entro con divertido. mi cuaderno y entonces me empiezo a probar. Y de hecho, fue muy cool porque el último Casi Chistes que tuve en México, antes de venir a Miami, el público, o sea, pregunté cómo estaban, no sé qué, y el público me dijo, no, yo he venido no sé cuántas veces, no sé, o sea, el público había repetido un montón, y yo dije, bueno, entonces ustedes van a ver la creación de un chiste en vivo, porque lo que yo pretendía probar hoy, ya ustedes lo escucharon. Entonces, saqué el celular así en la nota de observaciones y dije, bueno, vamos a irnos desde cero aquí. Wow. Y empecé como, a ver, ¿qué premisa se me ocurre? Con esta observación que no estoy entendiendo. y así, pues, o sea, así es siempre distinto. Y siempre un invitado. Siempre un invitado. O sea, hasta ahora siempre un invitado porque, coño, sostener un show entero Claro. a punta de chiste nuevo. O sea, estoy a punto de ya empezarlo a hacer sola. Ok. No, pero es fino. A mí me gusta que haya un invitado. A mí Como también. Una manera ahí de... Y que si es distinto cada vez es como parte del concepto Sí, también. sí. ¿Quién es el invitado de Miami? Eliu Ramos. Nice. Ese huevo. No, mentira. Buenísimo. Vamos aquí. Ha Eliu venido Ramos. varias veces a esta... Sí, a este ¿no? podcast. Hablar de un montón de cosas. Qué fino. Y está haciendo buen stand-up. Lo hemos No visto lo he un par de visto. veces y me ha gustado bastante lo que Ajá. está haciendo. Así que fino. Y bueno, déjame hacer una pausa aquí Ajá. rapidito para... Hablando Ahí de la está. Miren, Muy ahora bien, está muy bien. organizado. Tengo el guión No actualizado. joda. Para hablar de nuestro patrocinante, que es lo más importante de este mundo para mí ahorita, incluso más que mi casa. Ayer se está inundando mi casa y ya me dije, ¿cómo está nuestro estudio? Está bien, perfecto, la vida continúa. Me consta, me dijo, mira, lo de mañana va porque, bueno, mi casa está hecha mierda, pero el estudio, perfecto, nos vamos para allá. Así que bueno, Astro Studios, también nuevo feature que sobrevive tormentas y Ajá. perfecto, aquí no entró ni una gota en este hermoso lugar. Y bueno, esto es gracias al gran Adrián que Hermoso, tiene esto hermoso montado. lugar. Gracias. Debo decir que sí. Tiene una magia, quiero que lo sepas. Tiene una Gracias. ¿verdad? qué Tiene cool. una magia. Qué fino que lo Sí, ve. sí, ese soy yo, pero está bien. No importa. Está ahí sentada. Los tauros son muy La mágicos. magia. Eso también es de los tauros, el tema del ego. Mira, lo dirás jugando, amigo. Pero... Pero bueno, ya saben, si quieren Astro Studio, theastrostudio.com, ahí está, ahí pueden hacer el booking directo y ver el estudio y chatear con Adrián y toda vaina. Así que Yeah. brutal. Adrián responde de M's. Mira, volviendo al tema de Miami, una pregunta. ¿Erika de la Vega sabe que tú estás aquí? Sí, Sí sabe. sí sabe. Porque en el episodio, no sé si estuviste, pero el Me episodio lo con mandaron ella, 2.000 personas. Wow. Sí. estaba como que, bueno, ok, Erika. No, yo cálmate. lloré un poquito. Yo dije, o sea, no me lo vi venir jamás me lo vi venir. Y fue muy lindo. O sea, en verdad sí fue muy bonito ver la emoción. Además de que yo sentía que yo le debía eso a Erika. O sea, se lo debía porque nuestros inicios fueron muy atropellados. Y yo no entendía lo que a mí me estaba pasando cuando ella me invitó a Erika Tipo 11. Y en verdad la realidad es que a mí me llevó por el medio los caballos de... En ese momento yo grababa con Iván Mata, con Briseño, o sea, Daniel Pistola. A Daniel Pistola le lloré tipo, "Ay, ¿qué hago?" Y Daniel me decía, tienes buenos chistes, habla. Y yo estaba pero completamente petrificada así. Además se me juntó todo lo que me pone a mí en la peor zona del mundo, que es una cámara de televisión y bueno, y tener personas que me intimiden al lado. Entonces era como, Dios mío santo, se me ocurrían mil cosas y no las decía. Fue de los peores momentos de mi vida como comediante. Y después de ahí fue como, Dios mío, Erika, no me va a perdonar esto nunca. Y la vida Te dio la oportunidad. me dio la oportunidad de reivindicarme bien. Y ahora que lo piensas así, porque ya Erika Tipo 11, por lo menos, sí, como más de 10 años de que se hizo ese proyecto.
¿Qué crees que fue lo que te pasó? O sea, ¿era simplemente miedo escénico? Era como... No, yo creo Porque que yo está te he muy... visto en una tarima partiéndola en esa época, ¿no? Miedo escénico es como que no me cuadra. No era medio escénico, era una inseguridad gigantesca. O sea, y que se me juntaron cosas que realmente me sobrepasaban. O sea, el hecho o sea, yo vengo del teatro. O sea, bueno, no vengo porque yo llegué al teatro tarde, ¿no? Pero el teatro era para mí como, yo te estoy viendo tal cual como tú eres, ¿no? El hecho de que la televisión y lo que implicaba la televisión en Venezuela me transformara tanto, y estoy hablando básicamente del peso, o sea, era como que yo me veía en televisión y yo decía, Dios mío, o sea, Marico, muy injusta la cámara de muy televisión. injusta, Sí. es muy injusta, y entonces eso en un país y en la época en la que yo estaba, porque ahorita está un poquito más, todo más normativo, pero menos normativo, de hecho, pero en ese momento era como, con razón no estás en la televisión, ¿sabes? O sea, porque no cabes en la pantalla, básicamente, ¿no? Entonces era como, Dios mío, yo me sentía mal. O sea, era como cuando, bueno, los comediantes y las personas saben que cuando tú sales a hacer stand-up y no te sientes cómoda con la ropa que tienes, ese día vas a fracasar. O sea, sí. no es que estés bien vestido, no, es que tú te sientas bien. O sea, y eso era lo que me pasaba en la televisión. Es un trabajo mental. Es ¿no? un trabajo mental. Y yo realmente estaba jojota en cuanto a la comedia. O sea, yo venía de hacer improviso y estaba estrenándome como estandopera ¿Sabes qué apenas. es increíble que menciones eso? No increíble, pero particular, porque yo me acuerdo de verte en esa época en el boliche o en algunos otros shows que hiciste, y más bien lo que me proyectabas era lo contrario, que estabas demasiado segura de ti mismo y eso era lo que la gente amaba. Pero es que yo Claro, estaba pero segura de sí encontraste mismo. televisión. Exactamente. Sí, y sabes que te quería comentar que nosotros tuvimos la oportunidad de estar invitados una vez al programa. Y me pareció que, o sea... Chiste interno, o sea, fuimos para... En ese momento viajaron en el tiempo. Viajamos en el tiempo. Me refiero a lo acelerado que era la producción, que yo me imagino que estando en la silla es como mierda, todo está pasando a la misma vez y no te da chance ni siquiera de tú alcanzarte a tú estar tranquila contigo misma. 100%. Y siempre ya salió al aire. Y ya salió, entonces era como, o sea, yo me acuerdo, a mí nunca se me va a olvidar esto, o sea, yo hubo un día que yo grabé, tenía a Briseño y a Iván Mata, yo estaba en el Bueno. medio, ¿no? Sí. Y entonces, ese era como mi tercer programa. Y aparte yo quedé en eso seleccionada porque en el piloto la reventé. Y yo fui al piloto como por... fulana no pudo ir y eres la segunda opción. Y entonces fui al piloto y, o sea, realmente la reventé. O sea, me sentí muy bien y todo funcionó perfecto. Yo no sé si era porque yo sabía que era un piloto y dije, bueno, no sé, ¿no? Pero entonces después la empecé a cagar y como en el segundo programa estaban estos dos y yo cada vez que quería hablar no me dejaban hablar. Y yo no me sentía con la autoridad de yo interrumpir a Iván Mata o interrumpir a Además son Briseño. dos en particular que Sí, bien pesados en el arrancan y no micrófono. paran. Tal Ajá. cual. Y yo me acuerdo que yo en mi cabeza, instintivamente, pensé en decir, coño, pero yo tengo que tener pelo en la cara para que me dejen hablar aquí. O sea, ¿no? Y no lo dije. Y después se lo comenté a Erika y Erika me dijo, ¿pero tú no dijiste eso? Y yo dije, porque me dio miedo. O sea, estaba aterrada. O sea, realmente fue algo que me sobrepasó y yo ahorita lo veo y digo, ay, pobrecita la Nadia de ese año. Pobrecita. Pobrecita. Y era justo eso, en la tarima era mi lugar. O Sí. sea, ahí era donde yo me sentía y yo decía, Dios mío, esto es el lugar donde yo tengo que estar. Pero sí sientes que le sacaste lecciones y como vainas que te trajiste a la tarima, ¿no? Demasiado. Claro. O sea, no, bueno, y después me di cuenta, o sea, lo que dije fue, ahora tú tienes que trasladar esto a todos los lugares del mundo, a donde te presentes. Y eso fue lo que más aprendí, porque cool. era como, yo estaba en la tarima y la reviento en la tarima, pero fuera de la tarima no soy esa persona. Y lo trasladaba a todas las otras cosas. Entonces ahora ya no. Ahora yo no soy esa persona en ningún lado, porque ahí hay brillo, ahí me gusta, ahí me desenvuelvo, etcétera. Qué cool. Qué cool. Ahora, volviendo un pelín a casi chistes. Vas a presentarte aquí en Miami, pero me contaste fuera de cámara que vas a Caracas también Sí. y vas a presentar el show allá. Sí. Entonces, primera pregunta. ¿Quién es el invitado? Ale Otero. Oh, qué perfecto. De lujo. Qué bien, Sí, qué sí, fino. Estuvo por acá hace un par de meses, algo así, un mes. No, Sí, no como me acuerdo. 2 meses más o menos. Muy fina conversa Sí. con ella, e increíble. Fue difícil la decisión. De hacer un show en Venezuela. De hacer un show, no, de a quién invitar. Porque claro. nada más iba a un show
Y era como, estoy muy nostálgica. O sea, y creo que cuando uno vuelve al país te pones más nostálgico todavía. Entonces es como, Ale significa el inicio de mi carrera como comediante. O sea, yo con Alejandra comencé a hacer stand-up. Y para mí era como, no existe otra persona para hacer este show en Venezuela. Y dije, bueno, voy a tener que hacer 25 fechas porque quiero invitar a Carlos Yelambi, quiero invitar a Carluí, quiero invitar a todos los que están ahorita reventándola. Y que los vi además crecer y dije, esto es, pero después dije, no, pero yo también necesito abrazar un poquito la nostalgia. Claro. Y estar con Ale, estar con Vero, o sea, pero bueno, no, ganó Ale. Merecido. Merecidísimo. Ajá. ¿Cuánto tiempo tienes que no vas a Venezuela? 6 años. 6 años. Wow. ¿Y cómo te sientes? Tengo ansiedad, o sea, tengo muchísima ansiedad porque no sé qué me voy a encontrar, o sea, yo he vivido como toda esta sensación de la inmigrante, de no saber, de no entender a dónde perteneces, o sea, si perteneces a eso que dejaste, si estás en el lugar donde es, o sea, esto es como muy raro. Pero ya ha ido mucha gente, entonces como que me han lanzado el spoiler de apenas llegas te vas a sentir como pez en el agua. Entonces, pero tengo igual esa ansiedad Claro. y si no me siento como pez en el agua y si ya no es la Venezuela, o sea, no sé, Sí, pero... es una mezcla de nostalgia con ansiedad, con expectativas de que ha cambiado, que no... bueno, ya nos contarás después. Ya cómo les te contaré, fue. pero entre Mira. todo la cosa es felicidad. No, dime. Ah, ok. Ajá. Te quería preguntar además de las diligencias y del show. ¿Tienes algo así que estés como ansiosa o añorando hacer, ver, comer otra vez? Algo así Comer que- todo lo que quiero en la vida es ir a la playa en comerte tu Venezuela. empanadita o tu pescado frito. Ir a la playa y comerme que sí, no sé, un golfeado con queso de verdad. Verga, sí, bajando para la Eso es Guaira. verdad. Qué Queso buen de plan. verdad. Qué increíble que el queso es lo único que no hemos logrado exportar y tener en otros lugares. Pero sabes que tiene que ver el tema de las bacterias. Claro, ¿no? sí, Lo sí, sabía. porque Ajá. como que Las tiene que ser necesitamos. asqueroso. Tiene Sí. que ser un tema que, bueno, nada. Si no hay se le manera. para una mosca en la finca, eso no está bueno. Somos o sea, ¿por qué eso queso es tan bueno? Somos los más cochinos. Sí. No hay nada que hacer. Y hay leyes en otros países que no permiten la cochinada. ajá, exacto, y nosotros no, pero ese queso de verdad lo añoro demasiado. Sí. Es de esas- Y el ají dulce. Sí, también. Verga, ¿verdad? Otra de las cosas difíciles. Ujú. Vamos a hacer este show de comida también. No, por favor. No, o sea, no sean Briseño. Briseño llegaba a la mega y me decía, mira, vamos a hablar. Ayer cociné tal vaina. Y yo, Briseño, deja de relacionarme con la comida. Es que tú la disfrutas demasiado. Y yo dije, bueno, yo sé, pero por favor. Pero coño, tu madre. Ajá, pero ya. O sea, Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo vas a estar en Venezuela? 14 días. 14 días, ok. Mínimo. Sí, va a ser suficiente para que vengas con un reporte. Suficiente para reportar importante. y sí quisiera volver. O sea, no he ido Claro. y ya quiero volver. No he ido y ya quiero Yo volver. pensé que decías de West. Ahora, para aclarar a la gente que te está conociendo o que no sabe dónde estás viviendo ahorita, actualmente estás viviendo en Ciudad de México. Actualmente estoy, así mi nombre es Nadia María y vivo en Ciudad de México desde hace 5 años. ¿Qué tal la experiencia de vivir en México? Para mí ha sido completamente transformadora. A mí México me volteó, o sea, me volteó y me volvió a acomodar. Ha sido como un crecimiento muy personal. O sea, yo creo que yo llegué a México y no... O sea, también llegué muy inocente. O sea, también, o sea, creo que fue como... Yo salí con mi maleta llena de sueños de Venezuela. O sea, yo salí de Venezuela, o sea, completamente convencida. ¿Qué año fue esto? 2018. Ok, Que, un año donde había que salir. había que salir a juro. Y ese año, si no saliste, aguantaste un rato más. Sí. Pero yo me fui en esa gran oleada y me fui, más allá de que como que la mayoría no nos queríamos ir, pero yo me fui como convencida de que el next step era un país donde yo pudiera entrar a una industria, seguirla reventando como la estaba reventando en el país en ese momento, todo esto. Y México fue un muro. O sea, fue un muro donde yo me estrellé a lo Bugs Bunny. O sea, quedé así como, ¿de qué hablas? Y ¿Por qué México? O sea, sorry que te interrumpa, pero quería entender cuál fue la decisión de decir, ok, México en vez de Madrid o Miami o qué sé yo. ¿No? Yo en verdad me fui a México porque la productora con la que yo trabajaba en ese momento me dijo, esta es una opción. O sea, yo aquí estoy haciendo comedia, te puedo producir shows acá, este es un lugar donde se habla español, la comedia está creciendo, tú tienes demasiado potencial para meterte en este mundito, bla, bla, bla. Y dije, bueno, me voy a ir para México. Y me tardé mucho, o sea, desde que me fui de Venezuela hasta que entré a México, ese año me jugó en contra.
Y yo llegué a donde una productora ya no estaba haciendo producción de comedia, la industria estaba, ya había agarrado como muchísimo proyección los mismos mexicanos, o sea, era como un México muy difícil, o sea, mis amigos, o sea, Nutria no estaba, por ejemplo, no porque justo le pasó lo que le pasó cuando yo estaba llegando. Que echó su cuento aquí cuando pasó por acá. Sí. Y entonces era como llegué y entonces Chucho y que hay cosas que tenemos que hablar sobre la comedia. Y yo que te odio porque tú no me dijiste esto cuando yo estaba en Estados Unidos. Pero por otro lado creo que esa era también la razón para irse a México. Tú, o sea, estaba Chucho, hay mucho como talento del círculo en el que por lo menos tú y yo nos hemos desenvuelto. Y yo me acuerdo cuando me vine a Estados Unidos, la otra opción que estaba analizando era México. Sí. Pero era por eso, porque sentía que había gente similar a mí haciendo cosas similares a lo que yo estaba haciendo. Pero hay un tema con México de la audiencia, que está el trabajo, pero no necesariamente está la audiencia o por lo menos por ahora, eso puede cambiar. Sí, sin duda. O sea, yo siento, por ejemplo, con México que así como las cosas compaginan, y yo creo profundamente en eso para que salgan bien o se vayan hacia un lugar donde tú necesitas que vayan esas cosas, siento que también se alinean para que se cree un desastre, ¿no? Y en el momento en el que yo llegué a México, yo siento que yo tenía todo puesto para que fuera un desastre. O sea, yo llegué completamente ilusionada, yo llegué, o sea, con cero conocimiento de lo que era la industria mexicana. Llegué simplemente con mis ganas de ser lo que yo era en ese lugar, sin entender que estaba emigrando, sin entender que estaba dejando un montón de cosas atrás, sin entender como que todo lo que implica moverte a un país, a una cultura nueva, entender la cultura donde yo me estaba yendo. O sea, era como, realmente fue como catastrófico todo, y eso se juntó como con un tema personal de depresión importantísima. Okay. Y ahí fue cuando yo dije... Depresión diagnosticada, o sea, que tuviste que tratar. Sí, y ansiedad. Okay. O sea, estuve como a punto de ser medicada y me negué profundamente a la medicación porque engorda. No, mentira. Y eso deprime. Entonces, y eso deprime más. Entonces, no, porque como que me daba miedo la dependencia y todo esto. Es difícil salir después de los antidepresivos. Sí, exacto. Entonces mi mamá es psicóloga, yo crecí toda mi vida con este tiquititiqui de los psicólogos al psiquiatra vas en el último momento, bueno, de los psicólogos a la época de mi mamá, o sea, sí. Algo la salvedad, ¿no? Entonces era como yo decía, no, yo no me puedo medicar, ni de vaina, o sea, porque me voy a quedar pegada con esto. Pero bueno, nada, o sea, sí después... ¿Y cómo se manifestó esa depresión? ¿Era simplemente no querer hacer nada en la vida, ¿sabes? No despertarte, o sea, no sé, ¿cómo...? Yo me di cuenta que necesitaba ayuda justamente cuando yo hice un tweet que decía algo así como que... Ojalá, o sea, si yo ganara dinero por cada desgracia que me está pasando, algo así, sería millonaria, ¿no? Y un comediante me respondió, de eso se trata la comedia. Y cuando yo leí esa respuesta, yo dije, ¡ah! Yo perdí la capacidad de ver chiste en mi tragedia. O sea, y en ese momento hice clic, porque yo recuerdo que uno de mis chistes más potentes en Venezuela, yo lo escribí cuando terminé con una persona con la que yo me iba a casar. Okay. Y cuando eso estaba sucediendo, yo me acuerdo que yo estaba llorando porque, bueno, era una terminada de vete de la casa, bla, bla, bla. Y yo me acuerdo que yo estaba sentada en la cama llorando y yo decía, no te olvides de esto, anota esto. O sea, y yo me acuerdo que él se fue, yo anoté 3 líneas en mi nota de anotar observaciones y seguí llorando. Y dije como que loco que yo tengo la capacidad de decir esto va a ser un chiste en un momento en mi vida. Y cuando me di cuenta que no lo estaba logrando, dije, uy, aquí está pasando algo que nunca antes me había pasado, además. Porque yo nunca he sido una persona ni depresiva, ni nada negativa, de esto. O sea, Coño, nada, pero te digo cero. una vaina que Rudo creo que nunca lo había concientizado con ninguna otra entrevista, pero que bolas lo que exigimos a los comediantes, que es que no, marico, no puedes vivir tu tragedia. Piensa los chistes que vas a sacarme aquí. Sí, o sea... Pero es irónico porque al final es un buen consejo porque es la manera de salir del hueco. No, totalmente. O sea, no me malinterpretes, pero digo como que, coño, el resto del mundo tiene chance de llorar su vaina y está feliz llorando. Claro, no, y tú también. O sea,
uno, o sea, hasta ese momento yo lloraba mis cosas, pero yo decía, aquí hay material. O sea, como de cada tragedia que yo vivía y ahora me vuelve a pasar, porque ya otra vez volví, es como que esto va a ser un chiste, esto va a ser increíble, Claro. o sea, esto va a ser un cuento que la gente va a querer escuchar, o sea, pero en ese momento no me estaba pasando y yo me di cuenta que yo no estaba viendo comedia en ningún lado, en ningún lado. Y no, o sea, me di cuenta fuera, pero yo seguía yendo a Open y Claro. fracasaba. Y yo me acuerdo, voy a contar algo que puede que suene bien ególatra, pero es la realidad, pero no lo cuento desde ese lugar. Pero yo en Venezuela, yo no estaba acostumbrada al fracaso. Sí. O sea, yo en Venezuela, o sea, yo tuve noches malas, o sea, donde había gente que, coño, no se rió completamente. Pero yo nunca, jamás en mi vida, en el público, yo percibí una magnitud de caras de Colectiva, cula. exacto. O sea, era como que, o sea, lo máximo que pasaba era una gente que, tipo, sí me está gustando, no me mata, pero sí me está gustando. O sea, era como, yo me sentía cómoda con eso, ¿no? O sea, decía, bueno, esto no fue mi noche, pero nunca viví un bájate. Eres una mierda, ¿sabes? O sea, un silencio que tú escuchas que se cae una aguja porque dices, nunca, nunca. Y como yo también venía de la impro, pues yo, o sea, cuando yo presentía que venía un silencio incómodo, yo lo rompía con cualquier cosa que no fuese stand-up, ¿no? Y rompía como ese silencio. Y cuando llegué a México me pasó. Entonces, cuando yo me monté la primera vez en un open y no se rió, pero nadie, o sea, y yo veía las caras de las personas de, yo no estoy entendiendo nada de lo que tú estás diciendo. Yo transformé eso, yo no estoy entendiendo, a tú no sirves. Y me creí esa historia. Y entonces ahí empezó como mi locura de... Una espiral. Claro, y una espiral que yo no estaba viendo. Entonces yo insistía con los open y fracasaba en los open y decía... ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esta locura? Yo me voy a retirar de la comedia. Y así hice, me retiré de la comedia. Me retiré de la comedia Sí, unos buenos años. te diste una pausa. Sí, pues. 100%. Sí. Ujú. Wow, es que hasta ahí llega el tema, ¿no? De que una depresión puede hacerte tomar unas decisiones que después dices, ¿por qué hice esto? ¿Sabes? 100%. Yo tengo un recuerdo con José Guzmán, con José Rafael, cuando estaba de todo este proceso en la cárcel, que estaba obviamente en un hueco, y yo le tuve que decir, y me sentí como un poco cínico, pero en una de las llamadas le dije, agarra un papel, un lápiz, y empieza a escribir. Nosotros vamos a grabar estas llamadas, porque sé que ahorita no tiene mucho sentido, pero más adelante esto va a servirte. Y bueno, ya después todo fluyó y todo salió fino, pero es eso, es como que a veces la comedia es ese refugio que te saca del hueco y te dice, ok, esto es lo que me ayuda a seguir Esto para es lo que te adelante. ayuda. Y entiendes que a veces tienes algo más y necesitas ayuda porque eso no te está sacando del hueco. Yo me acuerdo que cuando José estaba preso, él una vez hizo una llamada por cobrar y yo estaba con Silvia en su casa y él habló conmigo y yo estaba en un foso terrible. Y él me dice, negra, échale bola, que todo va a estar bien, ya tú vas a ver. O sea, y yo dije, ¿cómo es que este carajo que está en la cárcel me está dando ánimos a mí? ¿Me entiendes? O sea, ¿qué te pasa, Nadia? Una pijama de rayas. dando No, o consejos. sea, total, y fue como, a los psicólogos necesito ayuda, o sea, porque ya, o sea... Ok, entonces ya hablaste del hueco, pero ¿cómo sales de ahí? ¿Qué fue lo que hizo que... Mira, chamote me hice coach, psicólogo, o sea, no, en verdad sí me enfoqué, o sea, lo más difícil fue poner la pausa, o sea, lo más difícil fue entender que yo tenía que poner una pausa y sacrificar ese tiempo en redes, en internet, en un mundo donde o sea, la gente con la que yo comencé iba a galope. O sea, era como tú estás poniendo una pausa en el momento, o sea, en la recta de la Fórmula 1. O sea, Exactamente. todo el mundo estaba en la recta dándose duro y yo ahí en ese momento dije, o sea, necesito Te fuiste de atenderme, la ¿no? fiesta cuando apenas estaba empezando. Pero total, entonces claro, eso fue como lo más difícil y ahí dije, bueno, nada, terapia, o sea, vamos a atender, dale poco a poco, haz esto aquí, busca allá. O sea, sí hice un montón, o sea, sigo haciendo un montón de terapia, pero bueno, ya desde otro lugar, pero sí hice coaching, o sea, también me ayudé con la astrología, me ayudé con marico, todo lo que, o sea, todo, o sea, así como las, Lo que como las fuese dietas. necesario, lo que fuese necesario. Ajá, como las dietas, pero para la mente, o sea, todo lo que había, o sea, yo podía usar, lo usé. Y
comienzo a salir porque me escribe una comediante mexicana y me dice, mira Nadia, yo te vi a ti hace... bueno, aparte cayó la pandemia, ¿no? Entonces eso también fue como una pausa importante donde nadie se estaba presentando y yo tuve como una presentación justo antes de que cayera la pandemia donde me fue muy bien. Okay. Y esas cosas que tú dices como que, bueno, tú no sabes quién te está viendo. Una comediante, Mónica Escobedo, comediante mexicana, me dice, yo te vi en un show y a mí me gustó tu humor. Y yo necesito saber si tú escribes para otros comediantes. Y yo, en ese momento, yo en mi vida le he escrito a otro comediante. Primero, era como, no sé. Pero yo dije, mira, sí, yo hago eso toda mi vida. Claro. Ajá, toda mi vida lo he hecho. Entonces me dijo, ok, porque tengo algunos shows corporativos y necesito sacar material con estos enfoques, que si, no sé, las toallas sanitarias, que si la gasolina no sé qué, que si vaina de internet, no sé qué. Y así comencé. Entonces dije, ¿sabes qué? Esto es un buen ejercicio porque voy a empezar a escribir sin riesgo a cagarla en el escenario. Claro. Que la cague otro, pero no yo. Exacto. Y ahí comencé a hacer el ejercicio de volverme a conectar con la comedia. Qué fino. Porque yo venía como muy espiritual. De hecho, ¿saben? Este especial que hizo... Ay, se me acaba de olvidar. Yo soy malísima con los nombres. Esto va a pasar todo el comediante Bob Burnham. Ajá, Bob Burnham. El que hizo en la pandemia, De que música. es una locura increíble. Arrechísimo. Demasiado Que fan. también habla de la depresión también. Totalmente. Ajá. Impresionante. Bueno, yo cuando vi eso, se me explotó el cerebro porque yo durante la pandemia hice como una charla motivacional que se llamaba No lo he logrado, pero lo estoy logrando. Y eso era lo que me mantenía a mí, porque yo durante la pandemia como que me puse un tema de estructura de comer bien, hacer ejercicio, meditar, no sé qué, y eso me funcionó a no volverme, a volverme loca en la pandemia y empecé a hacer charlas por Zoom de esto. Muchachas y muchachos, el que quiera, esto es lo que me está funcionando a mí, ta. Y yo siempre decía como que esto fue lo que yo hice versus lo que hizo Bob Burnham mientras estábamos en eso, ¿sabes? O sea, yo decía que entonces me puse como muy espiritual y ahí dije, Nadia, esto no, sí, pero esto no es lo que tú quieres. Claro. O sea, tú quieres volver a la comedia. Y entonces eso me sirvió. O sea, ese bueno. contacto con Mónica fue lo que me hizo empezar a hacer rutinas y de repente me estaban saliendo muy arrechas y dije, ya tengo que volver a escribir para mí porque ya... Sí, cuando ya ves que está funcionando para otros, como no, ahora. Y que ya ahora te estoy dando, te estoy entregando mi orito aquí, así que no va a pasar. Coño, qué fino. Me alegro que hayas salido de eso y que ahorita estés en un lugar mucho más... Sí. Y a todos los que estén en un lugar así, sí se sale. Sí, Amén. totalmente. Claro que sí. Mira, ahora quiero retroceder un poco a Venezuela, pero un poco, a mí me encanta hablar de las infancias de los comediantes y ver cómo esa vida de niño de alguna forma influenció indirectamente la carrera que tuviste y que decidiste tener después. Cuéntame un poco de eso. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Tú eres caraqueña? No, yo soy de Los Teques. De Los Teques. De donde son los tequeños. Ok. Y, soy... bueno, eres de la Gran Caracas, entonces. Bueno, ya yo no voy a caer en esa pelea, de verdad, pero vamos a decirle que sí. Ok, eres de Los Teques y cuéntame cómo era tu familia con el tema de hacer reír. O tú, no sé, hay mucha gente que echa el cuento de que no era toda mi familia, sino yo, o eso llegó después, y hay otros que echan el cuento de que no, en mi casa era una competencia de quién hacía reír. No, cero. En mi casa para nada era una competencia de hacer reír. De hecho, yo nací en Los Teques, pero toda mi familia es andina, es de Trujillo. Ok. Y la familia emigró, se trasladó a Maracay para que una de mis tías pudiera estudiar veterinaria. Ok. Perdón, entonces todos se fueron a vivir a Maracay, pero eran realmente de Trujillo. Entonces era como que yo tenía como una mezcla ahí porque entonces iba a visitar a todos lados y como que era una familia muy grande y muy plural. ¿Qué significa eso? O sea, es como que es tan grande que hay de todo. O sea, yo siempre lo cuento. Yo tengo un primo que es vigilante y tengo una prima que es duquesa. Oh. A ese nivel. Verga. O sea, así de amplia es, ¿no? Entonces, yo lo único que recuerdo que me conecte con lo que hago ahorita, más que con la comedia, sino que con lo que hago ahorita, era que yo siempre tenía como esta necesidad de entretener, ¿no? Pero también era como mi forma de salvarme porque yo era la gorda de la familia.
Y entonces yo sentía que si yo entretenía, les quitaba el foco a él, que no coma tanto porque no sé qué, que no sé qué, que no sé qué más, porque está muy gordita, porque entonces yo decía como que, déjame bailar aquí, o sea, como para déjame distraerlos para que no me estén fastidiando con este tema, ¿no? Entonces, eso es lo que yo recuerdo. Era un mecanismo de defensa. Era un mecanismo de defensa 100% en cuanto a mi familia, o sea, pero nunca fue una gente cómica o nada que ver, o sea, mi papá tenía muy buen humor. Y yo siempre pienso como que, coño, porque cuando mi papá murió, yo todavía era de recursos humanos y toda esta gente, ¿no? De toda esta gente, ¿no? Y yo siempre digo como que, coño, a mí me hubiese gustado que mi papá me hubiese visto en la tarima porque mi papá tenía muy buen humor. O sea, y tenía, se lanzaba como sus chistes. Ahora entiendo que eran chistes, ¿no? O sea, en ese momento, pero yo decía como, ay, mi papá sí es divertido. Pero sí, pero nunca estuve conectada con la comedia, para nada. Ok, entonces, vamos al tema de recursos humanos. ¿Cómo vamos a entretener a la gente con esta parte divertidísima de tu vida? Sí. ¿Cómo llegas a eso? O sea, ¿qué querías hacer tú cuando, o sea, cómo era el plan de, ok, Nadia, estás en el colegio, bachillerato, y cuál era tu plan en la vida? Ninguno. O sea, yo todos los años quería hacer una carrera distinta. O sea, lo que a mí más me perduró en el tiempo de querer ser era pediatra. Okay. O sea, como por alguna razón yo quería ser pediatra, pero yo después me di cuenta que lo mío no era estudiar. O sea, como que a mí me ladillaba estudiar, leer, vaina. Atender carajito, no, entonces mi mamá, no, que para ser médico tenés que estudiar, que jode. Y yo dije, ay, no, o sea, yo decía, a mí no, o sea, como que sentarme a hacer la vaina, no, lo mío era como leer por entretenimiento. O sea, típico como, de Géminis. Típico de Géminis, una vaina de Géminis que bueno, pues. Y entonces yo no sabía qué quería hacer. Y yo siempre cuento esto, o sea, cuando yo me gradué, yo no tenía ni idea de qué quería estudiar, pero sí sabía dónde, que era en la UCAP. Okay. Entonces después, hablando con una prima que estudió comunicación, yo le dije, es que a mí me gusta, y ella me dice, yo te veo. Imagínate, tú, una conversación de dos personas de 17 años, ¿no? Porque yo me gradué de 17 años. Y ella me decía, yo te veo como en comunicación, porque tú eres así como, ¿no? Y yo como que, bueno, ¿será que estudio comunicación? Estudiaré comunicación en la Católica. No quedé. Obviamente, porque era que si necesitas 250,000 de promedio para entrar, no quedo en la UCAP en comunicación, pero me da para estudiar lo que me diera la gana, excepto comunicación e ingeniería en telecomunicaciones. O sea, eran las dos carreras donde no podía entrar con el índice que había arrojado mi prueba, ¿no? Y entonces ahí yo dije, verga, ¿qué estudio? Y una amiga del colegio, que le regalaron un carro de graduación en el colegio, de los teques, también, obvio, me dice, yo voy a estudiar relaciones industriales porque a mí me encantan los recursos humanos y tal. Y yo dije, yo también. Y nos vamos y nos venimos juntas, perfecto. Y eso fue o sea, yo estudié. O sea, fue una decisión de commute, pues, de manejar. Por cola. O sea, porque yo dije, yo no voy a bajar de los teques a la UCAP en autobús 5 años. No existe. Sí. O sea, así que yo me voy a ir en cola a estudiar con esta jeva. Y eso fue lo que yo estudié. Entonces después... y si se graduaron las dos juntas. O sea, estudiaste toda la carrera con ella. Ya te funcionó el plan. Me funcionó el plan. Después mi papá me regaló un carro, ¿no? Pero lo mejor fue que, o sea, que era como que ya yo andaba tanto con ella. O sea, yo la quiero, la amo. Sigue siendo mi amiga todavía. Pero ya era como que la tenía tan cerca todo el tiempo que cuando nos abrieron en mención, nuevamente mi opción fue como... ¿Qué mención agarro? Y que a mí la que más me gusta, o sea, de verdad, la que más me llamaba la atención era desarrollo humano, ¿no? Es como hacerle los planes de carrera a las personas. Y ella dijo, a mí me gusta desarrollo humano. Y dije, entonces yo me voy por compensación. Y me fui por compensación y beneficio solo para no seguir como interactuando con ella porque dije, para salvar esta amistad me tengo que separar un poquito porque estoy 24/7 con esta jeva, ¿no? Claro. Y así pasó también. O sea, una serie de cúmulos de malas decisiones. Ok, entonces nada, te graduaste. Y ejercí. Y ejerciste. Ajá. Cuéntame, ¿qué hace la gente de recursos humanos? La gente de recursos humanos. Esa gente. Joder, la paciencia. Si te gradúas en la UCAP, que es o al menos en el momento en el que yo me gradué, era la universidad que más integral sacaba a las personas de recursos humanos, te encargas básicamente de todo lo que es la gestión humana del empleado, desde su plan de carrera hasta su plan de beneficios, de compensación e incluso todo lo que tiene que ver con contratarlos
proyectos y votarlos, Ok. ¿ok? No haces para nada nómina ni nada de este tema. Este tema es muy técnico y eso se le toca a las personas que se gradúan en administración de recursos humanos, ¿ok? Nosotros somos como los estrategas, por decirlo de alguna Ok. forma, ¿no? Técnicamente vas desde el diseño de cómo contratar a alguien, cómo hacer la mejor entrevista, cómo buscar a la persona correcta y luego de que tú le eliges la pasas a psicólogos para ver si están sanos o no, qué sé yo. Y todo lo que tiene que ver con planes de compensación en una empresa para que funcione y los motives y etcétera, 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 ¿no? Sí. Y bueno, yo caí en el mundo de la selección. O sea, yo desde que lo que ejercí, que fueron 5 años, ejercí, bueno, 4, fue puro en contratar, hacer entrevistas y votar gente, que es horrible. Qué Dentro de raro. una compañía. O sea, Yo trabajé 3 años en IBM Ok. y luego trabajé 1 año en Abbott Laboratorios, que era una super empresa de Las increíble. dos son, Ajá. claro. Bueno, sí, las dos, IBM ni se diga. Ajá. Y fui infeliz. O sea, Estabas era infeliz. infeliz, una tragedia. Yo decía, Dios mío, o sea, cada vez que yo iba lloraba. Aparte, Coño, es muy emocional tener que contratar y votar gente. Son No, dos no, pero era- cúspides de la Claro, pero es una emoción. carrera que decidiste. Es como si Ajá. quieres ser pediatra y después no te gustan los niños llorando, Bueno, pero- hay un claro, problema. entonces te das Eso es lo que cuenta. pasa cuando escoges la carrera por la razón equivocada. Claro, obviamente. Entonces era como que yo sentada así, como que lo que más me gustaba en verdad era conversar con la gente en la entrevista. Claro. Y hacíamos una charla tan gigantesca que yo decía como, ay, esto es buenísimo, me encanta. Y tenía como este don de decir, esta gente no la da. O sea, es como que en el currículum la da, pero esta gente, o sea, no calza con los valores de esta empresa. Y eso me gustaba, era lo único, pero yo era muy infeliz. Yo iba y lloraba, yo decía, así va a ser mi vida. O sea, ¿Y tenías algún plan B? ¿Estabas haciendo algo en particular? nada. Estabas Yo estaba simplemente- vacía, estaba seca por dentro. O sea, yo estaba seca por dentro trabajando en esas empresas. Ahora, llega un momento, yo lo llamo un poco ese momento de quiebre profesional donde dices, esto no es lo mío, la comedia, esto es lo que voy a hacer. Pero para eso tienes que empezar a experimentar un poco con la profesión. ¿Cómo llegas tú al mundo de la comedia? ¿Cuál es esa primera oportunidad que te aparece que tú decidas tomar? Yo llego por voluntariado. O sea, yo Ok. en esta búsqueda de la vida es una mierda y no puede ser que yo que yo haya estudiado para esto y para esta infelicidad y que nada me la llene porque, o sea, no era el dinero, o sea, era como que en IBM yo tenía el mejor ambiente laboral, ganaba una mierda, entonces me fui de ahí porque yo dije, bueno, estoy triste porque gano una mierda, ¿no? Entonces me fui para el laboratorio, entonces era multimillonaria, pero entonces seguía otra vez infeliz, decía, no, ¿qué es esto? Y ahí dije, pues déjame hacer un voluntariado, algo que me llene el alma, una cosa. Y conocí la gente de Dr. Yasso. Ok. Y bueno, dije, mira, esto me parece una locura, hay gente que visita hospitales, déjame ver, tal. Sí, no sé qué. explícale a la gente aquí qué es Dr. Yasso. Dr. Yasso es una organización sin fines de lucro que nace en el 2005 en Venezuela, donde eran payasos voluntarios que iban a las habitaciones de hospitales de Caracas, simplemente pues a cambiarle la situación hospitalaria a los niños que estaban ahí enfocado hospitalizados, en ¿no? niños. Era enfocado 100% en niños al principio, ¿no? Cuando yo entré a Dr. Yasso solamente habían 3 sedes, Caracas, San Cristóbal y Maracaibo. Y en Caracas éramos 25 payasos, una cosa así. El fundador de esto es Jorge Parra, Domingo Mondongo. Sí. Y toda la base era muy de circo. Entonces, tú llegabas ahí, te enseñaban la técnica del clown, te enseñaban malabarismo, acrobacias, vainas, todo esto en los talleres de formación y tú ibas como adaptando esto a los pequeños actos que hacías cuando entrabas a las habitaciones, ¿no? Yo era muy, muy normal. Mi vida siempre fue muy normal. O sea, O sea, para era- ti eso de ser payaso fue algo nuevo. yo no Tuviste que entendía, aprenderlo ajá. en... Sí, y era también sí, era como muy normie. Para mí era como, bueno, aquí está mamá el título, en algún momento conoceré un hombre con el que me caso, me peleaba con el hecho de si también tenía que ser mamá o no, pero como que no iba a atender eso. Entonces, mi vida era como demasiado normal y para mí hacer este voluntariado me sacó de la caja por completo Sí. y empecé a ver como un montón de cosas que ni había pensado ver, ni de ninguna forma no estaba en tu conocía. radar, no Cero, estaba. para nada. Entonces, claro, comienzo aquí con esta vaina del voluntariado, me comienzo a juntar con artistas de circo, o sea, porque había mucha gente de circo en ese momento y esto me voló el coco, así que yo dije, Dios mío, ¿qué es esta vaina tan increíble? Y
sale un taller de impro para entrar a improvisto. O sea, un taller de casting para entrar a improvisto. Y yo digo, yo voy a hacer esto, no para quedar en improvisto, sino para ver cómo esto puede potenciar mi clown. Y cuando yo esté en una habitación, poder improvisar con la gente, Tú ¿no? simplemente querías hacer mejor tu voluntariado. Sí, quería hacer mejor mi voluntariado. Entro al taller, el taller comienza, duraba como 3 meses, no me acuerdo. Y lo dictaba Elías Muñoz, increíble comediante, ¿no? Saludos, Increíble. Ajá, increíble. Todos extrañamos a Elías. Vamos a Todos decirlo extrañamos a claramente. Elías, ojalá vea este episodio y se dé cuenta Estamos que haciendo tiene un que esfuerzo volver. para traerlo. Sí. Sí. Coño, chamo, sí, hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. El taller lo dictaba Elías, a mí me voló el cerebro el primer mes y yo lo único que quería era ser Elías. O sea, yo decía, Dios mío, yo necesito ser como este hombre tiene demasiada habilidad, etcétera. A estas alturas ya yo había visto improvisto en el CELAR, ya yo había dicho, yo puedo estar ahí, o sea, yo puedo hacer eso. O sea, era como, yo andaba en una locura. Y se muere mi papá. Entonces, el resto del taller yo estaba en una locura de yo no estoy pegando esto con esto, yo no estoy... ¿verdad? Y no quedo en nada para improvisto en ese casting. Y luego hago otro taller de impro, del Impro Match. Y quedo. O sea, y empecé a hacer impro y dije, ay, esto me encanta. Y me vio Jorge. Y me dice, ¿quieres ir a improvisto? Eso fue en el 2010. O sea, Jorge ya te conocía de Doctor Jazz. Sí, ya me conocía de Doctor Yazo, pero me vio haciendo impro. Nunca me había visto haciendo impro. O sea, y básicamente porque no hacía, ¿no? Entonces me invita a formar parte de improvisto la primera vez. Y yo, como toda niña normie, le dije, no, yo necesito un 15, un último, no sé, mis utilidades, mis prestaciones, todo, ¿no? Votar Y a gente. Votar a gente. Me cagué, básicamente. claro. Me cagué en romperme la estructura. O sea, yo dije, no, yo no nací para esto, que es esta locura. Y le dije que no. Y me volvió a pasar el tren a los meses. Y me dijeron, mira, se va una persona de improvisto, a mí me gustaría que tú estuvieras. Y yo dije, ya yo tenía meses haciendo impro, ya estaba Ron dentro de improvisto, ya yo conocía a Ron y dije, ay, bueno, por lo menos hay una persona aquí que yo conozco. Y me fui. Y ahí comenzó todo mi mundo. O sea, ahí dejé ¿Renunciaste? No, o sea, yo iba a renunciar. Okay. Yo tenía como todo un plan también de irme. O sea, yo, mira la loca, yo había dicho que si yo voy a pedir unas vacaciones, como yo no he pedido vacaciones, voy a pedir 3 meses de vacaciones. En esos 3 meses me formo como improvisto. Si yo veo que me está dando plata, entonces renuncio aquí. Pero si no, o sea, Ahí lo mantengo. dejo improvisto, vuelvo para la empresa, todo fríamente calculado, ¿no? Entonces después vi que los números no me daban. Y dije, bueno, voy a tener que renunciar. Hice mi carta de renuncia y me llama mi jefa un día a la oficina. Y me dice, mira, tenemos que hablar. Y yo, ¿qué pasó? Me dice, mira, hay una reducción de personal. Recursos humanos está completamente reestructurado. Yo me voy a quedar con tu cargo. Fulana, no sé qué, tu cargo va a desaparecer. Entonces necesitamos votarte. O trasladarte a otra área de la empresa. Y yo con la carta de renuncia así en la mano. Y quedas arrugándole. Arrugándola, botándola en el cortapapeles y que aquí no se puede leer nada. Y yo dije, bueno, esto es una señal de la vida y la vida me conoce. Sabe que si yo lo hubiese decidido, me hubiese preguntado toda mi vida si tomé la decisión correcta. Pero que la vida me lo empuje. Sí. Ajá, Casachinazos son ahí. total. Fue otra cosa. Y dije, bueno, para adelante. Y ahí fue, ahí se fue el cambio. Ese fue el antes y el después de mi vida. Entré a improvisto, luego de improvisto una situación específica hizo que yo tuviese que improvisar con público. Yo sola. O sea, era como teníamos ¿cómo se llama esto? Un privado. Okay. Y luego de improvisto venía una persona que te iba a dar una charla a los empleados, no me acuerdo qué, y se retrasó. No llegaba por cola, no me acuerdo qué era lo que pasaba. Y nos piden como que, mira, pueden hacer algo. Y yo me acuerdo que ya como que todos estaban cambiados y la única que quedaba en vestuario era yo. Y dije, bueno, déjame hacer algo, ¿no? Y salí y empecé a hablar con la gente en el auditorio. ¿Y tú qué haces? Y tú no sé qué. Y empecé a hacer remates, que en ese momento yo no sabía qué era lo que estaba haciendo, ¿no? Y Rubén Morales me vio y me dijo, tú lo que acabas de hacer es una locura. O sea, tú tienes que hacer stand-up. Y yo le dije, ¿what? ¿Qué es el stand-up? ¿Qué es el stand-up y cómo se come? Y ahí conocí la técnica del stand-up, conocí que eso existía. Le puse nombre a cosas que yo veía y decía, es que esto es stand-up. Yo tenía como cero curiosidad de investigar estas vainas. O sea, era como, yo estaba descubriendo un montón de cosas. Yo siento que mi inicio en la comedia fue muy Tarzán.
Sí. O sea, era como yo estaba tarzaneando cosas y yo simplemente estaba viviendo las experiencias y decía, esto me gusta, esto es arrechísimo, esto con esto vibro, con esto no, no sé qué. Y así empecé. Y un día, hice el taller de Rubén. Ujú. Y me acuerdo que cuando me tocaba salir a presentarme, estaba Elías en el público. Y yo le dije a Rubén, yo no me voy a presentar. Yo tengo demasiado miedo, yo no puedo hacer esto, yo no tengo necesidad de hacer esto, a mí me va demasiado bien en improviso. Además está Elías y Elías, yo le llego a ver una cara a Elías de desaprobación, me va a joder la carrera para siempre. Y bueno, nada, me acuerdo que Rubén me dijo, es tu decisión, pero bueno. Y él me había puesto a casi cerrar, Rubén. Y salí y me acuerdo que sentí como unos pitos en el oído así, pi, y todo se me puso en silencio. Y yo empecé a hacer el stand-up y veía a Elías reírse a carcajadas en el público y dije, verga, esto está funcionando. Y ese fue el inicio. Y ahí me vio Mariana Gloff. Sí, y eso es adictivo. Cuando tú ves algo, un feedback, o ya sea de una persona que admiras o de una audiencia colectiva, es como que sí, este es el camino. 100%. Quiero hacer una pausa rapidito para hablar un pelín de Rubén, porque lo han mencionado mucho. Y yo creo que así como hicimos han mencionado a Emilio, a Sicilia, es increíble la influencia que ha tenido Rubén en Demasiado. la parte académica y de poder agarrar a la gente y decirle, tú tienes talento, déjame ayudarte, déjame educarte, déjame darte algunas herramientas y es muchísima. O sea, creo que nos toca por ahí también un compilado Totalmente. con Rubén. Sí, 100%. Porque que es muchísimo y él, por cierto, los que están escuchando, él sigue activo dando cursos y clases Sí, y cosas ajá. para que el que esté pendiente ahí le haga seguimiento al personaje. Tal cual. O sea, pondremos en las redes o en los comentarios o algo ahí en el newsletter, lo podemos poner. El newsletter. Suscríbanse. Podemos poner la información. Voy a aprovechar, ya que estamos haciendo la pausa, para hacer otra pausa Bravo. de menciones. Mira cómo este Tauro Wow. está aquí dándole. Creo que es primera vez que sigue el guión. Tom. Me encanta. Sí. No, es que me ha pasado que Es antes y que inédito. salgo a la entrevista y que No dijimos tal vaina, tal vaina, tal no vaina. mencioné nuestros estudios, no mencioné, o sea, me entrego tanto a la conversa. O sea, que se no me estás olvida. entregado, Osvaldo. Sí, no, a la conversa. Ok. No, que ayer le mandé un mensaje que chicos, por favor, necesito decir las vainas, porque si no... Pizarrita aquí. Exacto. Entonces, importante. Canal de YouTube, tenemos un canal de YouTube. Ya llegamos, hoy vi que teníamos 18,000 suscriptores. Coño, qué fino. Está súper Bien, cool. está Para que súper siento cool. que Estamos creciendo. Entonces, bueno, pedirle a la gente, por favor, denle like, comenten. Subscribe. Bueno, hay muchos comentarios y los leemos todos. Aquí tenemos la tarea de hay que leer todos los Yo comentarios. leo todos los comentarios. Respondemos algunos, o no todos, pero sí los leemos todos. También se pueden suscribir y darle a la campanita porque estamos estrenando todos los domingos a las 5 de la tarde. Esa es Perfecto. hora Venezuela, Miami. Entonces, para que Domingo sepan que estelar. Domingo estelar. También ya saben que en chistinterno.com tenemos una página web. Eso supuestamente es algo que se Bien de estila en antaño. estas cosas. Donde están los episodios, el podcast. Se pueden suscribir ahí al newsletter, que es gratis. Y en el newsletter les contamos todas estas cosas que estamos hablando y los videitos y las cosas que aparezcan por ahí. Así que bueno, ya saben, ahí también se pueden ser miembros si quieren. O sea, $5, y pueden ver todo. Es necesario para terminar de ver la entrevista que estamos haciendo. Exactamente. Ajá, es importante. Suscríbanse, vayan a los miembros. Este fue el clip que vi de Casa Chinazo, el de los miembros. Me acaba de... Ah, sí. Me salió en ahí. Que es TikTok. una sección Ujú. fabulosa Lo llena de amé, juguetes. lo amé. Más bien, estamos escribiendo chinazos para que volvamos a salir. Mira, explícame un poquito para ti lo que significa la improv. ¿Qué fue eso que, o la impro? Vamos Te iba a lanzar el teléfono. Sí, yo sé, sorry, que siempre Ron Chávez me regaña. ¿Qué fue eso que te enamoró del ejercicio de improvisar profesionalmente? Yo creo que, o sea, la técnica de la improvisación para mí es, o sea, es una base para cualquier persona que esté montada en el escenario. La uses de la forma en la que la quieras usar, o sea, porque no es simplemente pararte a hacer improvisación y ya, porque cuando decides no hacer eso, pero aplicarlo a lo que tú haces es genial, ¿o no? O sea, si eres actor de método, si eres estandopero, o sea, te brinda como la seguridad de saber reaccionar a cosas, ¿no? O sea, de desenvolverte en una situación que no tenías prevista que está pasando y que ahora la vas a poder manejar, ¿no? Eso me parece técnicamente como que una vaina que yo dije, yo no puedo quitarme esto de mi vida jamás, ¿no? Y todo el histrionismo que me regaló. O sea, es como que yo
tengo mi forma de hacer stand-up porque me conecté con ese histrionismo con el que yo hacía las improvisaciones en improvisto. Entonces era como, verga, yo necesito no abandonar esto, sino hacerlo en el stand-up. Entonces me encanta hacer un act-out, o sea, meterme en un personaje instantáneo, eso me encanta. Y emocionalmente hablando, que me sacó de esa tristeza, o sea, no de esa tristeza, porque yo no estaba triste en ese momento, pero sí de esa, ¿cómo se llama?, desesperanza de vida, que era como, bueno, mi vida va a ser así aburrida toda la vida hasta que yo tenga 35 años en una empresa. No. Entonces, claro, improvisto. Y en realidad fue improvisto. O sea, yo me acuerdo que yo tenía 2 años en improvisto y yo dije, yo no quiero hacer más impro. Y a mí me llamaban mucho de otros shows y no sé qué. Y yo, por ejemplo, veía a Ron que andaba por todos... Yo decía, no. Yo quiero hacer improvisto. O sea, yo voy a hacer improvisto hasta que yo me muera. Por esto es el único show al que yo le voy a dedicar mi vida en la improvisación. Y después entró el stand-up y ahí fue cuando yo empecé a tener como este amorío, ¿no? Yo decía, Dios mío, el stand-up o improvisto, el stand-up o improvisto. Y fue cuando dije, no, el stand-up. Y me empecé a abrir un poco de la improvisación. Bueno, yo me fui improvisto hasta que me fui de Venezuela. O sea, y ahí, pero me fui involucrando cada vez más con el show en otras áreas y me entregaba como un artista al stand-up. Entonces, claro, la improvisación en mi vida es como, me creó como personaje de comedia. Te dio las bases, me dio y los todas las fundamentos. bases y todos los fundamentos para yo decir, este es el camino por el que yo quiero estar. Ahora, mencionaste a otro personaje que también es clave, que es Mariana. ¿Cómo fue? Ella un día te vio y dijo, trabajemos juntos, quiero producirte. Sí, Mariana, ella me ve, o sea, cuando al improvisto que yo entré, es el improvisto, para mí, uno de los más arrechos, ¿no? O sea, ahí estaba Elías Muñoz, estaba Van Troy Sánchez, Bobby Comedia, Luis Fernando Silva, estaban las Morochas Belloso, Verónica Osorio, o sea, estaba una gente que es una pala en la improvisación y en la comedia, ¿no? Y ese fue el improviso que a mí me recibió y Mariana me veía actuar. Y en esa presentación de stand-up que hizo donde estaba Elías, ella estaba de público. Y ella, cuando yo me bajé, me dijo, ¿tú sabes que tú puedes vivir de la comedia? Y yo le dije, ¿vivir de la comedia? Yo soy una hippie. Soy una hippie de la comedia, ¿no? Y yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, tú puedes hacer stand-up. Y comenzamos a hacer como unos eventos que llamábamos los estandoperos, un grupo de gente, Ale, Rey, unas fiestas ahí donde hacíamos stand-up. Y ahí Mariana me dijo como que, chama, tú eres muy buena. Y después nos juntó a Alejandra, a Daniel Pistola y a mí en este primer show llamado El Boliche. Que ahí fue la primera vez que yo te vi. Ajá. Y me acuerdo, aunque creo que te pude haber visto en el teatro, pero no sé si fue antes o después. ¿En Teatro Bar? En Teatro Bar. Después. Ajá, sí. Entonces, pero sí me acuerdo mucho, en ese momento yo estaba en Plop haciendo cosas muy relacionadas a comedia, y me acuerdo que ahí estaba el grupo de Plop ya hablando de ti, que te habían visto, que te y había como una expectativa de que te va a gustar, y me acuerdo que te vi y me fascinó, o sea, siento que fue así como que, ok, nadie la está partiendo. Entonces, nada, quería decirte eso. Ay, qué bello. Gracias. Fue muy fino ver eso, o sea, ese trabajo tuyo y me alegra que retomaste el stand-up porque definitivamente es algo que no puedo tiene, no hacer. Exacto. Forma parte de mi vida, sí. sin duda. Y cuando yo hice El Boliche, yo me sentía muy cucaracha en un baile gallina, porque tenía a Daniel Pistola, que es de mis comediantes favoritos, y Alejandra venía como de la televisión y también era conocida y no sé qué. Y me acuerdo que Mariana me encasquetó en el medio, me dijo, tú vas en el medio porque a ti no te conoce nadie, ¿no? Y entonces yo dije, ok, gracias. Directa siempre, ¿no? Y yo me acuerdo que me puso, te vamos a poner en el medio porque no te conoce nadie y porque eres la que menos experiencia tienes. O sea, sí, pero te estaba cuidando. Me estaba cuidando literalmente. Claro. Y yo me acuerdo que en algún punto el show empezó en el medio a estar para arriba. Cuando ese show empezó, yo decía, Dios mío, yo estoy tragando a esta gente. O sea, y era como qué emoción de verdad ver cómo fui creciendo. Pero ahí cuando tú me viste yo tenía que meses haciendo stand-up. Sí. Ajá. Pero igual bien, uno ve el talento a veces uno lo ve y puede estar crudo o iniciándose, pero tú lo ves, ¿sabes? Está ahí. Y cuéntame, ¿cuánto duró El Boliche? Eso fue un tiempo, me acuerdo. 2 años duró. Ajá, 2 años y fueron como 4 temporadas, porque eran 2 y 2. Y luego ahí ya Mariana con su capacidad de negocio empezó a inventar todos estos shows
que si cambiando de tema, que si el banquito, que si no sé qué, y todos estos shows Que infinitos. fue una fórmula, lo hemos hablado antes, esa época hubo como ese descubrimiento de repente no podemos tener a un comediante solo, a menos de que seas Emilio, o unos contados con la mano para llenar una sala, pero si armamos un grupo donde se presentan, no sé, 20 minutos, media hora cada uno, lo logramos. Sí. Y eso fue como un virus que Mi País, Tu País, el efecto chicharra, el boliche, había como esa dinámica de 100%. O sea, yo siento y que ayudó muchísimo. Demasiado. Esa visión de Mariana de negocio con respecto al stand-up, para mí era una estructura que yo decía, wow, o sea, era como entender, porque ahí vienen los Géminis, ¿ves? Porque yo todavía, o sea, toda mi vida he sido como o muy pasional o muy de negocio. Entonces era como que yo veía, por ejemplo, a Led, veía a José, veía a Daniel y decía, esta gente es pasional. Cuando se monta en la vaina, le sabe a culo lo que está diciendo, llega a donde tiene que llegar y en el mundo donde yo estaba creciendo en el stand-up era como, cuidado con lo que dices, no sé qué, cuídate con este grupo, ese chiste está muy fuerte, no sé qué, no sé. Entonces, claro, era como que yo decía, pero yo también quiero plata, ¿no? Entonces, Claro. y esto me está dando plata y me está haciendo vivir de esto, porque yo empecé a vivir de la comedia inmediatamente. Entonces era como, estaba como con un pie en querer hacer plata y con un pie en el, yo quiero que la Liberarte, gente no joda, sí. liberarme y que digan, no, porque entonces, claro, yo venía como que no joda, yo le voy a decir a la gente de mi gremio gordo que vivir en este país es una basura, ¿vale? Cuando tú eres así, que no sé qué, entonces Mariana, no, ten cuidado porque hay gente susceptible que, entonces, pero eso era como que también te formó. Y, Es un dilema, pero hace falta ese rol también de alguien que te diga, mira, Demasiado. hay unos corporativos que pagan bien, y yo creo que al final se resumió en eso, los que tenían, el bando que tenía shows corporativos y el bando que no tenía show corporativo. Además, hay unos cuentos que ya, no me acuerdo quién fue que lo echó, si fue Briseño o algo así, los cuentos de las pocas experiencias corporativas de Led y José y Briseño y... Que los botaban, los bajaban. Sí, que supuestamente la persona, ese fue, creo que fue Daniel Pistola que echó el cuento, Sí. que el que organizaba la vaina era Sicilia. Yo decía, imagínate tú, si estamos en ese nivel, esto va a ser una locura. Claro. Y los cuentos son muy cómicos de cómo los bajaron de tarimas y tal, y me imagino que el caso de ustedes, como gracias a Mariana, se apoderaron de todo eso. 100%. Ahora te digo una vaina que de pinga que podías como hasta tenías la duda y querías hacer la decisión de hacer las dos, pero porque puedes. Siento que no muchos comediantes se pueden dar el lujo de agarrar y hacer los corporativos y hacerlos bien y exceder y ser ellos mismos igual. Sí, o sea, yo creo que a mí eso es una de las cualidades que yo me aplaudo a mí misma de poderme adaptar a las cosas. O Claro. sea, o sea, es como que mi filosofía de vida es como agarra las cosas que te funcionan de todas las cosas. O sea, no tienes por qué casarte con una sola filosofía o no tienes por qué casarte con una sola cosa. Cuestiónate todo. Todo el tiempo me andaba cuestionando cosas. Entonces era como yo puedo hacer esto, o sea, pero también puedo hacer esto. Y puedo ser irreverente aquí, pero también puedo hacer el mejor corporativo del mundo. Y eso me ayudó en México. O sea, cuando Mónica me empezó a decir, escríbeme guiones para corporativos, yo tenía mordidita lo que los corporativos quieren escuchar. Claro. Entonces, Mónica, yo estaba compitiendo con otros comediantes mexicanos y ganaba mi guión porque, o sea, venía de escribir, o sea, de entender el mundo corporativo, ¿no? Sí. Entonces, y en el caso de Mariana también yo era como su comediante caballito de guerra. O sea, a mí Mariana me mandaba, no sé, a un corporativo no sé, en Procter, pero yo también le hacía stand-up a la plana baja de Locatel. Y literal me decía, eres tú la única persona que puede hacer este show. Y yo me montaba en esa tarima a hablarle a los motorizados, y los motorizados, te amamos, Golda. Y era como, claro, ¿me entiendes? O sea, era como, yo puedo estar ahí, o sea, y es una de las vainas que más me gusta. Claro. Y creo que por eso Emilio es como mi referente fundamental, porque es como, donde tú pares, Emilio va a hacer reír. O sea una gente que se caiga de mandibuleo o sea una gente que se caiga de malandreo, ¿me entiendes? Tal cual. O sea, nadie puede, nadie está, es como
todo el mundo se va a reír de Emilio. O sea, o con Todo Emilio. el mundo. Con Ujú. Emilio. 100%. Y él, eso, ¿no? Tiene esa capacidad, que eso es lo que hace realmente un profesional de comedia, que es como cuando le echas la culpa al público. No, es que el público estaba hoy, no era mi público, no. Un comediante como Emilio se gana a quien sea de A alguna quien sea, manera. Es tal increíble. Sí, aquí somos fan de poner a Emilio en el pedestal más alto Pero es del que universo. creo que no hay discusión alguna. No hay O sea, así discusión. como... No hay debate. No hay debate. Podemos o sea, debatir es el el segundo GOAT, es el mejor GOAT. comediante de la historia de Venezuela. Bueno, podemos tener ese debate. El primero Exacto, no. pero el primero es Emilio. El primero es Emilio. Ahora, una de las cosas que pasa cuando empiezas a tener, me encanta que estés contando eso de que empezaste a vivir de la comedia, porque parte de lo que muchas personas que quieren empezar en esto es que no se la creen. Existe como este percepción de que nadie puede vivir de esto. Esto es un hobby, echa chistes, esto es lo que haces en tus tiempos libres y cuando no tienes trabajo. Pero realmente es una profesión y la gente puede vivir de la comedia, y como es tu caso, pues. Entonces, me encanta que... Y después no solo es vivir de la comedia, del stand-up, sino de todo lo que eso genera después. Me imagino que después vino... Yo me acuerdo que hiciste muchos sketches con Santo Robot, por ejemplo. No creo que te hayan pagado, sinceramente, pero... No. pero ayudaban Esa mucho. gente, Chucho todavía me debe plata. Nosotros regamos un rumor por ahí que Chucho es mala paga, pero es Bueno, mentira. pero es evidente, aparentemente. No es mal paga, lo que es Echando vale, pichir. echando vale. Es totalmente falso, ¿no? Por si acaso, para que el Chucho no se pique. Coño, su madre, Que viene por ahí, por cierto. Sí. O sea, lo tengo, viene por ahí. Que estaba, me perdí. Dije, Chucho es mala paga. No, Ya me acordé de que empiezan a salir cosas. Empiezas a hacer más eventos, otros corporativos, radio. Caíste en radio en algún momento. Entonces, ese ecosistema empieza a crecer y dices, ok, ahora puedo vivir de esto, puedo hacer esto por acá, esto por acá, esto por acá, y todo suma y todo me da algo. Entonces, cuéntame, ¿eso en qué año es? ¿Como 2010, por ahí? Sí, yo oficialmente comencé a vivir del stand-up o de la comedia en el 2010. O sea, yo Exacto. comencé a formarme en el 2007 aproximadamente, que empecé a hacer todo lo de clown, impro, tal, no sé qué. Y 2009 fue el año crucial donde yo empecé a hacer estos talleres casting. 2010 entré a Improvisto y ya desde que entré a Improvisto, yo entré, como te dije, en un Improvisto súper potente donde ganábamos plata por todo. O Sí. sea, y podía vivir de eso. Así que desde el 2010 yo vivo de la comedia, Qué correcto. increíble, qué fino. Y me alegro y me parece un buen ejemplo para que la gente escuche y vea que se puede. Sí se puede, lo que tienes es que hacerla. Que hacerlo. O sea, porque es como la carrera de cualquier carrera artística. O sea, no puedes tener un paralelo. Y yo lo descubrí cuando me abrí en México, que dejé de hacer comedia. Es como mientras yo siga mientras yo siga teniendo un trabajo para pagar la renta. Yo sé que esto puede sonar difícil, pero es mientras yo siga teniendo este trabajo, yo no le voy a dedicar a la comedia, que le tengo que dedicar a la comedia. Y tienes que Estás hacer atrapado, pues. ese salto al vacío de, brother, o sea, déjame tratar de vivir de lo que... O sea, porque ahí es donde tú vas a empezar a hacer sinapsis y vas a decir, bueno, o sea, yo puedo hacer esto de comedia aquí para sacarme tanta plata y esto aquí y ahí. Y ahí vas haciendo tu carrera y ganar de la comedia, básicamente. Uno de los cuentos que leí por ahí que hiciste, que es una de esas experiencias muy venezolanas de comedia, que es el evento este de Risas Azules. Fuiste Pedro puso por ahí, capaz es mentira, pero que fuiste una de las primeras mujeres en hacer Risas Azules. La primera, Alejandra y yo. Alejandra Sí. y yo fuimos las primeras mujeres que se montaron en las Risas Azules. ¿Cómo te fue? Arrechísimo. Arrechísimo. Porque no a todos les va bien. No. Hay cuentos, o sea, Hay hay un cuentos cuento de tristes. Nanutria. Doloroso. Dolorosos. Doloroso, Es como doloroso. que además hay algo. Explica un poco Risas Azules a los que. Risas Azules es un festival de la Universidad Central de Venezuela que me parece arrechísimo. Yo no sé si existe todavía, por cierto. No lo he escuchado recientemente. Capaz murió. Sí. Pero era en el aula magna de la UCB. Entonces eran 2.600 almas que entraban gratis a ese evento a ver comediantes. Entonces iban con un muy buen ojo, porque yo siempre que he hecho este cuento me dicen como que, pero que la DJ ir a un lugar donde sabes que te van a votar, porque la intención era como si tú fracasas te pitan. Ese es como todo comediante que va sabe que o sea, te dan como varias oportunidades y te pitan y son 2.600 almas en la acústica pero- de la UCB, de la aula magna de la O sea, aula que magna te de la UCB. hunden la tarima así como si te estuviesen pisando. Mira, Nanutria es así de arrecho
porque Por fue esa perla. por esa perla. Él Yo lo te cuenta como un ajá. trauma. Sí, sí. Es que tiene que ser, porque, o sea, yo dije, tú no te recuperas tan fácil de una vaina así, y por eso Víctor es lo que es ahorita, porque dijo, esta mierda no me pasa más nunca, chico. O sea, pero entonces, claro, son un comediante tras otro haciendo comedia, y la gente, bueno, es eso, pero te pitas si la cagas, ¿no? Pero no van dispuestos a votarte. Ellos te dan tu oportunidad. Ellos quieren que tú Ellos te dan tu triunfes, claro. chance, Sí, claro. no es que arrancan No es que- apenas sales ajá. empiezan a pitar. No. De hecho, el cuento de Nanutria es doloroso porque él hace, o sea, él logra calmar a las fieras. O sea, Nanutria se ancla y yo estaba en esa presentación y logra salir del foso y después volvió a hacer una vaina donde ya no lo perdonaron y fue traumático para él y para todos los que lo queríamos en ese momento y decíamos, aprendimos a través del pellejo ajeno. Sí. Qué arrecho. Y a mí me tocó ir después de César Muñoz. Que, Jamás lo voy a olvidar. Sí, que también es un verdugo. ¿Y cómo le fue a él, te acuerdas? Le fue arrechísimo porque estaba cantando su vaina del GPS. El GPS que no parece Marico, no y falla. Eric, o sea, y después, y con esta energía, Nadia María. Y yo, ok, vámonos, que sí Gracias, se coño, puede. tu madre. Una cosa que me he preguntado con Risas Azules es si ese concepto de pitar y todo esto fue algo que se generó orgánicamente o fue algo planificado de que este evento es así. Yo no sé si se Yo creo- organizó. a mí me Sí. pareció... A mí me suena que es una vaina orgánica Yo de la también. que están orgullosos. Ajá. Exacto. ¿Sabes? Como, Como que que- aquí no sobrevives, mamacuevo. Si Sí, no que eres se bueno. pasó una vez, gustó y se Claro. convirtió Y en se una quedó. firma de la vaina. Debe ser arrechísimo saber quién fue el primer pitado. Sí. O sea, yo me siento orgullosa junto con Ale de ser la primera mujer. Quiero saber quién es el primer pitado Sí, de las sí, risas sí. azules, Hay- total. Hay cuentos. Sí, sí. Y a muchísima gente se ha presentado ahí de muchísimo Un nivel. montón. O sea, en verdad es un evento que creo que no existe más, pero debería. En estos días me salió la foto de recuerdo y chamo, la mayoría nos fuimos. Todos esos Sí. comediantes que estaban ahí, estamos idos. Sí, Ujú. eso Sí, es pasa full increíble. con esas fotos de esa época. Sí, muy fuerte. Ok, después entra esta época del stand-up en bares en Venezuela, ya estaba como andando. Y está este cuento de que todos conocemos, y aquí se ha mencionado bastante, Sicilia, en una llamada que tuvimos con él, hecho el cuento de la importancia de George Harris en esa escena del stand-up caraqueño, que después generó tantas cosas. Pero él en un momento decide emigrar a Miami, le está yendo malísimo, por cierto, es lo que he Terrible. escuchado. Yo no sé de hecho, no sé si saben de quién estamos hablando. Bueno, en fin, capaz se nos olvidó el personaje, ya no sabemos quién es, pero George se va y tú quedas con ese rol de la animadora del teatro. ¿Cómo fue esa experiencia? Yo no quedo. No queda. A mí me pone la corona George. Ok. O sea, la cosa fue así. Nosotros vinimos en el... Más aún, pues. Las cosas como son, chicos. Las cosas como son. Nosotros vinimos en el 2014, ¿no? Con Improvisto a Miami a hacer show, ¿no? Fuimos, o sea, dijimos, hay que salir de Venezuela, ¿no? O sea, vamos a llevarle Improvisto a las personas que han emigrado, ¿no? Y en Miami llamamos a Erika de la Vega y a George para que hicieran de invitados función con nosotros un día cada uno en el Trail, en la sala grande del Teatro Trail, ¿no? Y en esa época George tenía la Catarsis. Exacto. Entonces, nosotras, Alejandra y yo ya habíamos hecho el boliche, no sé qué, y Alejandra le dice a George como que, mira, Nadia y yo nos podemos presentar en la Catarsis cuando vengamos para lo Improvisto. Y George, sí, vale, claro que sí, no sé qué. Ya yo conocí a George, pero estoy segura que él no se acordaba de mí, de teatro, de ir yo a probar 5 minutos en el teatro así, Claro. toda ñera, ¿no? Y nos vamos a la Catarsis y como que, bueno, ok. Nos presentamos en la Catarsis y ya... En esa época, o sea, si ahorita es así, ya en esa época empezaban estos rumores de suerte presentándote con George, porque ese público solo quiere ver a George, o sea, ¿no? Y yo, Dios mío, ¿no? Vámonos, sí se puede. Se presenta Ale y luego me presento yo. No, mentira, me presenté yo primero y me presento. Me fue arrechísimo, o sea, fue increíble. Me bajo y cuando se está presentando Ale, yo estoy en el camerino con George y él me dice... Cuando yo me presente, no te vayas, que necesito hablar contigo. Y yo, ok, perfecto. Y él se presentó y después me dice, cuando se acaba todo el show, me dice, mira, yo te vi haciendo stand-up ahorita y lo que tú hiciste con el público es lo que yo necesito en Teatro Bar. ¿Tú quieres quedarte con eso? Y yo, ¿what? O sea, fue como...
¿de verdad, George? Y él y que sí. O sea, si me dices que sí, llamo ya mismo a Emilio y le digo que tú cuando llegues a Venezuela vas a empezar a hacer esto. Y yo le dije, bueno, dame un mes. Dame un mes para ir todo ese mes a Teatro Bar todos los lunes, ver cómo es la movida. Yo no tenía ni... O sea, yo iba a probar, pero no sabía cómo se meneaba el cobre para nada, ¿no? Y sabía que en ese momento estaba Arlenis Olivero. Okay. Llevándola. Entonces, él me dice, sí, porque yo necesito a alguien que improvise como tú, porque la gente se me está cansando, porque Arlenis está como haciendo lo mismo todos los lunes, no sé qué, la. Y yo dije como, bueno, Dios mío, en nombre de Dios y la Virgen. Y yo agarré una vaina, chamo, que la quería todo el mundo. O sea, sí. había una comunidad importante, la comunidad de los anillos, Sí. detrás de ese Open. Y yo sé que yo caí como una puesta por el gobierno, ¿me entiendes? O sea, yo llegué y todo lo que nosotros llamábamos en ese momento el grupo de la regional del centro estaba detrás de ese micrófono. Y cuando yo llegué y dijeron, mira, que ella es la que va a hacer ahora el Open, la gente fue como, ¿qué? Esta. Y eso fue... No fue fácil. Nada fácil. Nada o fácil. sea, yo me monté ahí y la gente me odiaba. O sea, en el mundo de la comedia me odiaban por yo estar ahí. Ah, ok, o sea, pero el público sí, lograste lo que George quería con el público. Fue complicado porque a mí me tocó la transición de George. O sea, Claro, marico, es sí. la vaina más peluda que me ha tocado hacer en la vida. Claro. Y George, él se mostraba con videos. O sea, él empezaba con un video de streaming. Hola muchachos, ¿cómo están? No sé qué. Y después venía yo. Y eso era como las rueditas de la bicicleta para mí. Y un día George me dijo, ¿tú estás lista? O sea, ya yo voy a entregarte esto a ti por completo. Ya yo no voy a salir más en los streaming. Y él, o sea, dijo, yo tengo un viaje y cuando yo haga ese viaje me voy a presentar, nos vamos a presentar juntos y ese día me despido. Y yo dije, no me sueltes, George, por favor. Y bueno, y así fue. Entonces, fueron dos momentos. El ¿quién eres tú? Después que yo venía después de George, que me ha acompañado durante toda mi vida en el stand-up. Es como, ¿quién eres tú? Ay, me encantas, ¿no? Y luego ya decir, soy yo nada más. O sea, ya el George que ustedes veían aquí ya no viene más. Ya se fue. Ya se Migró. migró. Y ya, después me volví la dueña de Teatro Bar y, o sea, dije, Dios mío, que nadie me saque nunca de este lugar, por favor. Terminaste enamorándote del... Amaba. O sea, creo que de las mejores experiencias de mi vida fue haber hecho 4 años de Teatro Bar. Qué o sea, cool. Y que dame detalles de que lo hacía tan increíble. La interacción con los comediantes, El espacio era como o sea, burda íntimo, creo ¿verdad? que sí, o sea, primero, para mí significó mucho porque no solamente me gané al público, sino me gané el respeto de los comediantes. O sea, era una gente que era como que esta carajita no sirve para nada y es como, no, sí sirvo, mira, ¿no? Mira lo que puedo hacer, ¿no? Entonces, y me formó como comediante. O sea, yo creo que gracias a Teatro Bar tú me paras a mí donde sea que me tengas que parar y yo voy a traer en mí pensamientos de borrachos, de gente, bájate, o sea, que era como, Dios mío, esto es lo máximo y lidiar con eso me encantaba. Y además el hecho de que todo dependa de ti, de que todo fluya, y que lo estés haciendo bien y no es por nada, pero el tema de la bendita mujer en la comedia, que yo tenga, o sea, que yo me haya montado Teatro Bar en los hombros y haya seguido siendo yo una jeva, me parecía rechísimo. O sea, era como Dios, cuando lo entregué fue de las cosas más dolorosas del mundo. O sea, yo no quería para lo nada. entregaste por migrar. No, lo entregué porque hubo ahí como unas transiciones administrativas que tuvimos como unos malos encuentros ahí y de hecho llamé a George y George, no te vayas y no sé qué. Yo dije, no, ya esto... O sea, temas ahí con La la gerencia. burocracia, como- la Además, burocracia. sí. O sea, eso le pasa por no tener un buen equipo de recursos humanos. Bueno, te lo digo. Y bueno, nada, y después le dejé eso a la fiera, La fiera. a Gabo Ruiz. A Gabo Ruiz. Ah, verdad. O sea, le eché ese cuento también. Yo- Se me había olvidado que se le dicen la fiera. Le Estuve dicen con la él la fiera. semana pasada. ¿En serio? Sí. Ah, vino, ¿verdad? Vino Ajá. y nos invitaron a una lancha y estuvimos como unos pececitos por ahí en Miami. Ah, sí. Haciendo contenido para OnlyFans. Exacto. No, Teatro Bar de verdad que fue lo máximo. O sea, la relación que yo generé con cada comediante, el hecho de tener la potestad de darle tarima a la gente, era una vaina que me llenaba de un poder infinito.
Y sobre todo, cuando me decían, no, esa persona, yo decía, pues yo voy a hacer una contestataria. Sí, le voy a dar la tarima a esta persona. Y punto. O sea, sí confío en ella, sí confío en él, sí me parece. O sea, estuvieses comenzando o no, siempre buscaba la oportunidad de darle tarima a quien fuera porque sabía lo difícil que era. O sea, y lo que a mí me había costado. O sea, para mí montarme en el molino con Sicilia también fue un logro, pero sé que ahí estaba la mano peluda de Mariana y de Bobby, por ejemplo, no lo hubiese logrado sin ellos. O sea, entonces era como que, gracias a Dios, después que me dan esta oportunidad, demuestro que me la merecía, ¿no? O sea, y las cosas salen bien. Y también pueden salir mal, y eso era lo que yo estaba apostando. O sea, también venir del clown me enseñó mucho de que el error también se aprende. Entonces era como, yo te voy a dar estos 5 minutos, allá tú sí los aprovechas o no. O sea, tú móntate y dale. O sea, estás en rolo de tarima. O sea, punto. Bueno, estuviste 4 años en el teatro. Qué fino, es un buen tiempo ahí para influir. Entonces, ahora quiero saltar rapidísimo a un cuento que echaste y volvamos a México. Estás en México y tomas la decisión de no hacer, te retiras a la comedia. Grave error. O sea, sí. Grave error. ¿Qué hiciste mientras tanto? Estabas como, volviste, déjame volver a los recursos humanos. No, yo estaba dándome golpes de pecho y estaba sobreviviendo como podía. Okay. O sea, estaba tratando de hacer cosas, o sea, generaba contenido por ahí, mandaba un guioncito por allá, o sea, me metí en un peo de hacer contenido para redes, entonces era como que, bueno, nada, yo le genero contenido a esta gente y o sea, era básicamente lo que hacía era como, ¿qué deberías hacer? ¿No? O sea, en cuanto a creatividad. Y los community managers que se mataran ahí haciendo las cosas, ¿no? Pero iba y ni un solo día estuve en paz. O sea, era como, me falta lo que yo quiero hacer. ¿Y qué fue ese trigger o qué causó que volvieras y dijeras, ok, lo voy a volver a intentar? ¿Y qué fue el proyecto que hiciste Bueno, el tweet, ¿no? ¿No comentaste? Ajá, bueno, no, el tweet me hizo salir. Salir, exacto. Ajá, me hizo reconectarme Mónica cuando me pidió los guiones. Yo creo que el hecho de, o sea, yo me fui, pero siempre dejé como un pie adentro, ¿no? Entonces yo iba a un open, iba a no sé qué, le abría el show a una comediante, iba como dándome golpes de bueno, no me puedo despegar por completo, tampoco fue que apagué las luces y aquí no se sabe de nada, ¿no? Estaba como de alguna forma... A la deriva, pues estaba así como que no estabas todo... Sin mucho plan, pues. Exacto. Sí, totalmente. Y sin muchas ganas. Era como, yo estoy yendo por no dejar, ¿no? O sea, déjame hacer esto para que no se me desconecte esto. Mira, qué fuerte hacer rutinas así, ¿no? No, heavy, súper heavy, porque es que cuando yo escucho los audios, pero yo siempre me grabo, y cuando veo los videos digo, no, pero es que cómo ibas a dar risa con esa postura, chica. Claro. O sea, estabas derrotada en la tarima, completamente derrotada. Y era, o sea, es que a mí me anuló. O sea, era como que si a mí se me hubiese olvidado todo este pedo de teatro bar, como que si una gente me gritaba y me decía, no sirves, no sirvo, y me iba, sí, ¿no? Sí, o sea, era como, fue muy heavy. Pero como que nunca me fui por completo, entonces yo lo siento como una curva a la normal inversa. O sea, yo estaba como aquí, pero nunca lo dejé y de repente, boom, empecé, ¿no? Otra vez. Pero creo que lo que me hizo regresar fue el podcast. El podcast. ¿Cuándo sale el podcast? Lo estrené en noviembre, justo antes del Mundial. O sea, de hecho, apuré la estrenada porque dije, me espero 2 fines más y nadie le va a parar bolas a mi podcast porque estamos en el Mundial, el mejor Mundial del mundo, dígase, ¿no? O sea, además, que fue como Argentina, Messi, toda la locura, era nadie le va a parar bolas a Nadia María Podcast. Entonces, nada, apuré como dije, déjame sacar aunque sea 2 episodios y que después vaya rodando con el Mundial y etcétera. Y fue una locura porque... yo estaba, o sea, cero creyendo en mí en ese momento. Y el síndrome de la impostora, la mía. a todo lo que daba. Y una persona me dijo, tú tienes que estar ya en internet, Nadia. O sea, la gente se olvida de la gente que no está en internet y tú tienes que volver al internet. Y yo decía, Dios mío, pero ajá. Y era esta pesadilla que te decía que en algún momento lo hablamos. Era como que, o sea, yo soy de la camada, o sea, yo de la camada de stand-up justo después de José Let y Daniel Pistola. O sea, yo arranqué ahí con Alejandra, o sea, el mismísimo Víctor. O sea, un gentío que ahorita está en
Y yo veía cómo se me iban. O sea, y cuando tú ves como, cuando se te va la gente con la que tú empezaste... Eso, y no es necesariamente envidia, es más inseguridad en ti mismo de ver por qué yo 100%. no. Es FOMO, Sí. FOMO. no, total. y te recuerda, es algo que todos los días te está recordando que no estás haciendo lo que tienes que hacer o lo que deberías estar haciendo. Claro. Entonces, y aparte, es como que, bueno, estos son días en los que te estás retrasando porque el internet y la actualidad no perdona. O sea, tú no sales una semana y en una semana te olvidaron. Ahora, ¿tú sientes que, o sea, no sé si esa comparación o como tener esa referencia es algo que te inspira o es algo que te limita? O sea, ¿tú sientes que te tumba porque no estás a la altura o sientes que más bien te impulsa? No, yo creo que siempre te va a impulsar. Si no te impulsa, Hay algo revísate. mal. Sí, claro. Revísate, porque, o sea, por ejemplo, a mí nunca me generó envidia ni me echó para atrás, pero sí me recordaba todo el tiempo el hecho de estás haciendo algo mal. Estás haciendo algo mal, o sea, porque no estás haciendo esto. Y después tienes que agarrar muy responsablemente, recoger tus peroles y decir, ahora estás en otro lugar. Y tienes que comenzar desde otro lugar con el ego que tienes allá. O sea, porque tú todos los días estás diciendo, yo comencé show, o sea, ya yo hacía, por ejemplo, un pensamiento real. Yo decía, yo recibí a Ana Nutria en Teatro Bar, por ejemplo. O sea, y le dije, toma, tienes esta tarima para presentarte, ¿no? Y ahora cuando lo veo allá, tienes que decir, ok, tú eres igual de recha, solo que perdiste todo este tiempo y ahora lo tienes que recuperar. O sea, es como Claro. cuando, disculpen mis símiles con la dieta, pero los traumas, pero es un efecto rebote. Es como te quitaste 25 kilos, engordaste 40 y ahora tienes que empezar desde 40 kilos para abajo. Claro. Entonces es exactamente lo mismo. Entonces, cuando a mí esta persona me empieza a hablar y hablar y hablar y me dice, regresa al internet, yo estaba, o sea, yo decía, es imposible que yo alcance a esta gente, y esta persona me dijo, tú no tienes que alcanzar a nadie. O sea, tú tienes que entrar a internet. O sea, y empezar a darle. O sea, y eso fue como, ¡ah! Es verdad. O sea, ya. O sea, yo estoy empezando con mi bebé otra vez, vamos a echarle bola. Yo ni sabía qué iba a decir. O sea, mi novio, Joshua, te amo. Joshua, te amamos. Te amamos. Él me dijo, yo le dije, no sé qué hacer en mi podcast. O sea, la gente me lo está pidiendo, pero me lo está pidiendo desde el día 1. O sea, desde que salió el primer podcast en el mundo, la gente era, y el de Nadia, y el de Nadia, y el de Nadia. Y yo decía, pero no sé qué voy a decir yo de las cosas. Y Joshua me dijo, Nadia, o sea, la gente, no importa que hables de lo mismo, la gente quiere saber qué tienes que decir tú al respecto y lo quiere escuchar de ti. Y entre él y la persona que me ayudó a hacer el podcast, dije, bueno, vamos a montarnos en cero convencida. Yo solamente tenía claro una cosa. Yo necesitaba entregar algo que se escuchara bien y que se viera bien. O sea, Importante. súper Porque importante. si no, Adrián no lo acepta. No. O sea, porque yo decía, o sea, me acuerdo que mucha gente me decía, pero comienza con el iPhone y te sientas en tu sala. Y yo decía, no, brother. O sea, la gente tiene como 5 años pidiéndome un podcast. Yo no puedo comenzar ahí. O sea, Ese consejo es válido para alguien que no tiene como una expectativa, pero tú Nada. tenías que salir con todas las yo de la tenía ley. que salir con Sí. todo. O sea, y al menos, o sea, ególatramente hablando, esto era lo que me estaba impulsando. O sea, porque desde la humildad es como, bueno, sí, empecé con mi iPhone otra vez. O sea, ya está, no pasa nada. Pero yo necesitaba eso. Y yo dije, si yo ofrezco esto, yo me voy montando en el camino hacia dónde quiero yo dirigir el podcast, cómo lo voy a hablar. Y fue un súper reto porque yo comencé grabándolo aquí. Y entonces yo venía, grababa 2 episodios y me iba a México, ¿no? ¿Y por qué tomaste esa decisión? Sí, ¿por qué no grabarlo en México? Porque la persona que me estaba impulsando y que me estaba pushing vivía aquí. Ah, ok. Entonces me dijo, mira, yo conseguí este estudio, o sea, en verdad se lo debo todo a ti, Mauricio, te debo todo, ¿no? Me dijo, o sea, como yo tengo o sea, conseguí este estudio, échale bola, móntate, dale, vamos a echarle bola y tal. Y dije, bueno, nada, lo voy a hacer. Aparte, era como funcionaba. Era una locura de trabajo. Sí, claro. Yo no sé cómo yo lo logré. O sea, yo llegaba, grababa hasta 4 episodios en una sentada. Claro. Y eso también me ayudó porque ahora amo mi formato de 30 minutos. O sea, gracias a las horas que uno paga, yo dije, ya va, espérate, si yo en 1 hora puedo grabar 2 episodios, me rinde mucho más la plata. Entonces, déjame hacerlo así. Y comencé a hacerlo y nadie supo lo de Miami hasta que llegué a México. Okay. O sea, cuando trasladé el podcast a México fue que yo empecé a decir, este podcast se grababa en Miami. O sea, al principio, antes no. O sea, yo yo necesitaba que la gente creyera que eso era una vez a la semana que yo estaba entregando un episodio. Entonces el podcast es lo que Me de alguna conectó. forma- Ajá.
Ok, tú pensabas que nadie te iba a escuchar o qué quiere saber la gente. Lanzaste el primer episodio. ¿Cómo fue la reacción de la gente? Lo amó. O sea, la gente... hay una vaina muy arrecha que yo no sé si esto le pasa a todos, ¿no? Pero, o sea, cuando tú estás regresando como de estas vainas, la aprobación que tú buscas no está en el público. O sea, está en tu entorno. Sí. ¿no? Totalmente. Entonces, cuando yo entregué eso y me empezó o sea, la avalancha de público, qué bolas, yo lo quería, o sea, 1000 views, o sea, 1000 mensajes, yo decía, ok, esto va bien, pero no me están llegando los mensajes que yo quiero que me lleguen, ¿no? Y cuando me empezaron a llegar los mensajes que yo quería que me llegaran, dije, bien, o sea, este era el camino, esto era lo que quería ya, o sea, fue Dame como... un ejemplo, si puedes. Sí, bueno, Chucho, por ejemplo, Chucho, fue uno. exacto. O sea, Pues la aprobación de Chucho es fundamental. Oro. Es Ese oro. No está, es impresionante. Ese no o está sea, ahí, gustándole cualquier cosita. Nada, cero. Sí. No es cualquier vaina. Y o sea, del mundo de la comedia, casi todos mis amigos y no amigos tuvieron el acercamiento, ¿no? O sea, y eso para mí fue muy valioso. Y fuera del mundo de la comedia también. Entonces dije, bueno, ya esto también traspasó un poquito hacia otros lugares, ¿no? Y ahora, bueno, nada, a mi podcast, mi bebé es mi consentido y ahí está Dándole. dándole. Es la columna vertebral de todo lo que hace. Sí. Y a raíz de eso, bueno, entonces vamos a hacer comedia, vamos a hacer show, vamos a vender entradas. Claro, porque ya todo. tenía un feedback. O sea, a mí lo que me estaba pasando también era que como yo no estaba logrando conectar con el público mexicano, yo no tenía un feedback de lo estás haciendo bien. O sea, o sí sigues dando risa o lo que sea, ¿no? O sea, al tener el feedback de las respuestas del podcast, dije, no, es que yo no he perdido mi magia de la comedia, yo tengo mi talento, ¿no? Y venir a una función de Miami también fue algo que me trajo a tierra otra vez, porque yo estaba creyendo, o sea, yo me estaba contando una historia en México de tú perdiste, o sea... Tu gente. Tú perdiste tu gente y tú perdiste la magia de la comedia, una locura, las cosas que te puedes creer tú, ¿no? Pero entonces yo decía como que, bueno, a lo mejor nunca fue un talento. A lo mejor fue que yo siempre tuve suerte con mi público y me cuestionaba eso. Y un día vine a Miami... exactamente con la misma te comiste rutina. un cachito, chica, y mira, está en mi casa. Y dije, hola, buenas noches. Y dije, no, pero es que sí. O sea, o sea, sí está. Lo que pasa es que yo estaba viéndolo desde otro lugar. Sí. Y eso me cambió por completo. Y ahí regresé a México y dije, ya. O sea, claro, la tengo. Y ya ahí empecé con otra vez a ser yo. Qué bueno. Qué bueno. Y eso nos alegra a todos. Mira, hay una frase que leí ahí en una entrevista que nuestro gran Pedrito consiguió por ahí tuya, que me encantó y que quiero leerte para que me la explicas a tu manera, que es con respecto al hacer comedia, ¿no? Uh-huh. Y tú dices, siempre he querido que mis rutinas se rían todos, desde el obrero hasta la, no sé, duquesa, que es tu prima. No sé explícame eso, ¿cómo puedes hacer una comedia que no esté viendo clases o no sé, estrato social o grupo, una cuestión que todo el mundo pueda entender? Yo creo que mezclando, o sea, como utilizando un poquito todas las herramientas que tienes, ¿no? Uh-huh. Y sabiendo en qué momento soltarlas para que esto sea posible, ¿no? O sea, en un supuesto imaginario donde estén mezcladas todas estas personas en un mismo lugar y tú tengas esta posibilidad, en cada chiste que yo entregue, yo tengo que meter, o sea, si el chiste que estoy contando no te roza a ti porque no eres de esa clase, no has vivido esas experiencias, no compartes el tema de la astrología o, por ejemplo, no eres mujer o sea, entonces yo tengo que usar como mis herramientas de act out o de cómo te meto en el chiste para que tú entiendas lo que yo quiero decir y te rías, ¿no? O sea, por ejemplo, hablar cosas de mujeres con cosas que los hombres entiendan, para que un hombre no diga, aquí viene a hablar de la regla otra vez, ¿no? Sino que es como, sí, o sea, es esto, me pasa, ¿no? O hablar de cosas de ricos para que un pobre también entienda, o sea, pobre, horrible esta palabra, ¿no? Pero así, o sea, es como que siempre trato de estar pendientes de que todo el mundo se lleve algo. Y no se trata, al final, no se trata de hacer un humor incluyente, sino no hacerlo excluyente. Total, 100%, porque es como que
yo siempre, cuando me preguntan esta vaina, que es una ladilla, no la pregunten más, del límite de la comedia y hasta cuándo... ¿Cuál te ajá. parece que es el límite de la comedia, man? O sea, yo siempre digo como que, marico, un buen chiste le va a dar risa hasta el que se está muriendo, ¿me entiendes? O sea, si tú le estás haciendo un chiste a una gente que se está muriendo, él se va a reírse, eso es un buen chiste. O sea, Sí. si a ti te ofende es porque no fue un chiste. O sea, fue una burla, fue lo que sea que fuera, menos un chiste. No lo supiste estructurar, no lo supiste hacer. O sea, 1 de 100 corre con la mala suerte de que hiciste un buen chiste y la otra persona lo agarró mal porque esa persona estaba en el peor momento de su vida en ese momento, no lo sé. Pero la realidad es que si el chiste es bueno, lo puedes hacer. Entonces, me pasa exactamente lo mismo con todo. Entonces, coño, yo quiero que todo el mundo lo disfrute. Sí. O sea, y el hecho de haber venido de la impro, que me hace romper la cuarta pared, para mí es una necesidad. O sea, ya yo lo volví un vicio. Yo estoy haciendo stand-up y yo veo la cara de todas las personas que la luz me permite ver. O sea, si a mí la luz me alcanza a verte, yo te voy a estar viendo. Yo voy a estar viendo qué estás haciendo, cómo estás reaccionando, si estás tripeando, si no estás tripeando. O sea, y voy a hacer el esfuerzo porque si no estás tripeando, tripees en lugar de engancharme de por qué no estás tripeando, ¿no? Interactúas con la audiencia. Me encanta. O sea, de hecho creo que es una de las vainas, es mi marca, es lo que más disfruto hacer, fue lo que me dio la vida en el Teatro Bar. O sea, el hecho de, Claro. que yo interactuara con la gente y que la gente llegara temprano y me dijera, mira, hoy vine con mi mamá y mi primo es el de camisa de raya, por favor, métete con él hoy toda la noche. O sea, era como demasiado, eso me daba vida y eso me encanta a mí. Y yo además, por ejemplo, Daniel me formó mucho en el sentido de que Daniel odia interactuar, ¿no? Sí. Con la gente. Entonces, como Daniel venía después que mí en el boliche, yo interactuaba con la gente del boliche y después seteaba a la gente para decirle, esto acaba de morir conmigo. Con la próxima persona ni hablen, ¿ok? Se acabó la oportunidad Entonces, para mí esta conexión con el público es fundamental. Yo no puedo vivir si el público está muy decente y muy sentado y muy... No voy a interactuar Sí. contigo. Cero. Qué bien. Esa es la manera, me parece. Además, lo hace cada show único. Y eso también es fino. O sea, tú saber que si te estoy volviendo a ver, no va a ser igual. Porque 100%. el grupo, la audiencia no es igual y por lo tanto las interacciones no van a ser iguales. Ok, ha llegado la hora del último plug del episodio, señores. Miren qué estructurado está hoy. Wow, Estoy wow. aquí, pero anonadado. Tauro la 1000. Es que yo soy ascendente Virgo y somos muy estructurados. Entonces hay como una conexión donde yo lo estoy llevando a que él mantenga su estructura. Se siente la energía aquí muy arrecha. Bueno, el más importante de todos, que es ¿De quién vamos a hablar la mal? sección de miembros. No, Ok. vamos a hablar bien de nuestros Ah, qué miembros. bueno. O sea, tenemos una sección de miembros que ellos pueden ver primero los episodios completos. O sea, ahorita este episodio va a entrar como una tapita de salida y este es el episodio de ver todo el mundo, pero vamos a continuar hablando un rato más. Hablar paz de gente, toda esta gente que mencionaste. Aquí viene que- la musiquita antipática de Exacto. donde te quedas con las ganas de... Esa es la parte que tú dices que, oye, tengo que pagar esos $5. Buena madre, va a Pero tener que el chisme. importante anunciar que ya tenemos más de 30 horas, creo que más de 32, 33 Wow. horas de contenido exclusivo. Excelente. Eso es bastante contenido para que disfruten esa membresía. Dentro de esas 30 horas tenemos todos los episodios completos que hemos lanzado hasta ahorita y tenemos nuestro digamos, mini podcast dentro del podcast que es exclusivo para miembros que decidimos llamar Chiste Interno Interno. O sea, súper genial el nombre. Y bueno, ahí tenemos... Aprobada la moción. Exacto. Sí, Chiste sí, interno, repito. interno. Tenemos Aprobado por Chayanne. Exacto. Tenemos nuestro chat de Telegram, tenemos exclusivo para miembros y un newsletter también exclusivo para miembros, así que está súper fino el paquete. Justo hoy grabamos un episodio con Cecilia remoto y estuvo muy divertido. Qué personaje tan loco. O sea, increíble. en una llamada que en teoría era para cuadrar la entrevista, nos terminó hablando de la vez que conoció a Kurt Cobain, la vez que conoció a Eddie Vedder sin saber que era Eddie Vedder y la vez que hizo reír a Pelé. Y Wow. que, ok, este personaje tiene historias. No, y terminamos la llamada, estamos como que grabando la despedida del programa y entra otra llamada de Cecilia. Aló. Ajá, entonces se me olvidó decirle. Increíble. ¿Qué coño se va? Personaje. Finísimo tenerlo aquí participando en el podcast con nosotros, pero bueno, nada. Ya saben, la sección es... pueden conseguir todo esto que les mencioné en chisteinterno.com/miembros o van a chisteinterno.com y ahí van a conseguir la sección y agradeceríamos muchísimo
que se suscriban a la membresía para que podamos pagar ese viaje que tenemos para entrevistar a Cecilia. Por Ese es el favor. objetivo, ese es el objetivo. Ok, entonces bueno, nada, continuemos. Una de las cosas que quería preguntarte es sobre el tema de las mujeres de la comedia No me jodas, venezolana. vale, de verdad. Y recuerda, suscríbete o síguenos para no perderte de todo lo que viene.